Suscríbete a la Panterita. El gol, pero hubo ciertas diferencias que seguramente ya vamos a mencionar en breve. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, Ariel. Hola, Dani, Federico. Es muy superior el equipo brasileño. Sí. Superior. Muy superior. Yo creo que, más allá de que es un equipo que también está en su primera semifinal, a diferencia de Libertad, es un poco el rigor de la instancia. Llámese Sudamericana, Libertadores, ya en semifinales son equipos de jerarquía. O sea, entonces, porque a Libertad le habían pateado 3 veces y le hicieron 2 goles. O sea, no es que fue avasallado, pero vos te percatás en la calidad. O sea, el Libertad no tiene un Arthur. Ahí justamente lo estamos viendo en pantalla. Vos podés decir todo lo que quieras, pero Ítalo creo que habrá tocado 3 pelotas y 1 gol y medio. Entonces, es un poco esa jerarquía. Sí. Después, o sea, porque a ver, uno veía el partido de Barcelona y Barcelona en los primeros 20 minutos lo llevó. Y exagerando un poco, Dani, Arthur ganó el partido. Exagerando un poco, sí. Porque fue el que le marcó totalmente la diferencia. El que rompió, después el que siguió haciendo lo que quisiese hacia su costado con su impronta individual. Por eso yo voy al tema de la jerarquía en estas instancias. O sea, como que una individualidad, por eso comparado con lo de Barcelona-Flamengo. O sea, un arquero como el de Flamengo, esa dupla de Gabigol con Bruno Enrique, porque vos ves el partido, agarrar los primeros 20 del segundo tiempo de Barcelona-Flamengo y no era para que lo pierda. Sí, pero, vos agarrás Bragantino. Vos perdés. No, pero por eso, no es. Claro. Hoy en día no perdés porque sos avasallado. O sea, ayer Libertad no fue avasallado, pero en el tema de jerarquía. Fue controlado, fue siempre superior jugando esos partidos. Recordemos que este equipo, por ejemplo, venía en el partido de ida, en la instancia anterior, le había ganado 4-3 a Central en Rosario, por ejemplo. Para imaginarte con un equipo que contragolpea fenomenalmente. Sí. ¿Qué? Esta es la jugada. Y eso era la realidad, che. Estaba para el 3-0 en lugar del 1-2, ¿verdad? Yo no entendí para qué lo mete Enciso por Bangioni. ¿A los 90? No, por eso, en la transmisión uno decía, ¿algún otro cambio, Dani? ¿Algún otro cambio? No, ya, terminó. Si Libertad ya no tenía más con qué. Y estaba Enciso, que le decimos a la gente, Enciso ya no es el mismo. Además, desde que volvió de la Copa América. ¿Qué diferencia te puede marcar, salvo un milagro? Pero además, lo mete por Bangioni. Yo no sé si Garnero pensó que el partido estaba tan favorable. Ahí es donde solemos, la vez pasada con lo de Cerro Guaraní, hay veces que los técnicos dicen, si yo hago esto, voy a desequilibrarme. Entonces voy a esperar hasta el último minuto. Y los de los 4 adicionados, Bragantino estuvo más cerca del tercero. Entonces uno puede decir, bueno, capaz Garnero entendió que el 0-2 era un resultado que eliminaba, o entendía que el partido estaba tan favorable para sacarla a tu lateral izquierdo, bajar a Espinosa que jugó mal y meter a Enciso que no tocó ninguna pelota. Entonces, ayer Libertad termina, repito, con cierto alivio por una jugada polémica, porque lo del offside, lo del contacto en el árbitro, porque entre el VAR y el árbitro estaban buscando cosas diferentes. Pero lo concreto es que es un resultado muy pesado por el tema de la plusvalía del gol de visitante. En el partido con Santos era la mano amallada. Sí. Partido con Santos, sí. O sea, hasta esa cuestión, ¿verdad? Conste que empezó bien para mi gusto Libertad. Sí. Inclusive te diría hasta el gol. A mí me pareció lo que lo descarriló, desorientó, lo confundió fue el gol. A partir de ahí nació un nuevo Libertad. Que perdió absolutamente el control del partido, ya no tuvo la firmeza, porque Libertad en los primeros minutos contestaba también, a lo mejor desordenado, pero tenía la capacidad tenía referencia. Claro, iba, buscaba, sí, a lo mejor no sí. con claridad, ni con mucha agresividad, ni es que dañó mucho tampoco atacándolo, pero intentaba, se iba, y no es que le pasaba encima al equipo brasileño, pero desde el gol nació otro partido. ¿Sabes dónde pasó esa pequeña capacidad de reacción, creo? Cuando entró Tacuara Cardoso, porque justamente ayer cuando estábamos relatando con Dani, no entendíamos una situación y para mí fue un error de Garnero de mandarlo a Franco y comenzaron los pelotazos, buscando que Franco, el chico Iván Franco, busque por arriba y lógicamente le ganaban los centrales, el caso de Ortiz, ¿verdad? El capitán, ¿verdad? El caso de Fabricio Bruno. Entonces decíamos, pero ¿y para qué entró Iván Franco? Cuando entra Tacuara Cardoso, Tacuara es el que peina, el que aguanta y el que le termina cediendo a Franco en un par de jugadas y ahí sí vimos un poco más de peligrosidad para
los ataques que tenía Libertad. O sea, yo realmente creo que ayer definitivamente el técnico Garnero cometió errores en lo táctico, y después la saga central de Libertad, Barbosa, Viera mismo. Mayada mismo, o sea, y después también Bangioni se termina pasando por el penal, un brazo muy abierto. O sea, si tu defensa no funciona bien, y más todavía con Arthur, que es un jugador tan desequilibrante, y te da la sensación inclusive de que si Bragantino se esforzaba un poco más, o el partido duraba un poco más, Bragantino iba a marcar otro gol. Esa es la sensación que uno tenía, ¿verdad? Sí. Y acá yo no sé, es cierto, es remontable el 2-0, pero acá me preocupa que Libertad va a jugar local, tiene que entrar a ganar, tiene que proponer, y al proponer vos te podés abrir, y Bragantino... Perfecto, no tenés que tener errores ninguno. No tenés que... En el mínimo fuiste. Y en un contragolpe te podés liquidar. Por eso. Un gran contragolpeador, por eso decía que en Rosario metió 4 en la instancia anterior, todo el contragolpe. Y para colmo, Libertad, algo admitido por ellos mismos, les falta gol. O sea, todo, los dos aspectos, arco propio y arco contrario, le está faltando. Por eso el 2-0 parece como muy contundente para la realidad de Libertad, que ayer Garnero decía antes del partido, vamos a buscar el gol de visitante, y bueno, la cuestión no se dio. A diferencia de la jugada con Pitana, entiendo yo que acá se sacó ventaja del rebote del árbitro, al árbitro mejor dicho, que por eso se anula. Por la diferencia de la jugada con Pitana, inclusive tenemos en la CTV también ese material, cuando el partido, insisto, de Copa América Brasil, Colombia, cuando rebotaba en Pitana, el jugador brasileño, creo que fue Neymar, que hace un toque y después abre, lateraliza. Entonces el famoso, claro, ataque prometedor no se da, porque no fue la pelota hacia el arco. Esa es la diferencia que se da ahora, me parece, en la que se argumenta esta anulación del gol, porque está claro que el trazado de línea marcaba claramente que el jugador brasileño estaba habilitado. Pero al rebotar en el árbitro y la pelota iba a dirección hacia... En el trazado son de esos offside medio rebuscado, pero era offside. Claro, pero digo que al estar el trazado y al marcar que estaba habilitado, ya no está en discusión, ¿no? Entonces lo que se analizó después... No, que era offside. Sí, que es offside. Claro, o sea, ellos si no querían problemas con el tema del golpe en el árbitro, podían cobrar el offside, pero se fueron al otro, porque Tello le dijo... Allí hubo mucha confusión, porque es un offside rebuscado, sí, pero es un offside, porque vos sabés que Martín jamás hubiera llegado a esa pelota, pero el jugador brasileño está en la trayectoria visual. O sea, son interferencia. Claro, o sea, es un reglamento que te termina beneficiando, en este caso a Libertad, pero acá la jugada que vos mencionás, ¿te acuerdas que acá debatimos mucho? Y yo te decía, todo bien, Walter, acá tenés que tener espíritu. Y para mí aquella vez Pitana se había equivocado. Y acá Tello, me parece que él, como ocurre con los árbitros, no cobra porque cree que es una jugada sin importancia. Después termina en gol, y era un gol que liquidaba la serie. Pues yo te puedo decir, ¿por qué Tello no sancionó cuando le pega en el cuerpo? Ahí ya tenía que cortar. ¿Por qué no cortó? ¿Sabes por qué corta? Porque terminó en gol. Ahora, si vos me decís, no, el VAR le avisó que le pegó en el cuerpo, ahí ya sería el colmo de los colmos, ¿verdad? O sea, una cosa es que el VAR te avise algo que vos no viste, pero ¿cómo te va a avisar algo que en tu cuerpo luego pegó? Pues mira que la jugada es larga. Pega en él, recupera el jugador, da un paso, patea, rebote en Martín Silva y después viene el gol. Pero acá repito, hacela simple, pega en vos, en una zona peligrosa, corta la jugada. Aquella vez se argumentó, no, pero que la posesión, que esto, si no pegaba en Pitana era pelota de Colombia. Es más, y ayer le puntualizaba a Bruno el tema de la confusión. Fíjate lo confundido que estaba el árbitro. Él le da la pelota a Bragantino. O sea, ¿para qué le da si con la teoría de Colombia-Brasil, viste que una de las excepciones era si la posesión mantiene el equipo que está atacando? Sí. Entonces, si Tello hace la suelta y le dice a Bragantino, vos vas a reponer,
¿Para qué anulaste esa jugada? Si era pelota de Bragantino. O sea, la suelta neutral preferencial no tiene ningún sentido. No, o sea, yo creo que Yo y después viendo- le buscaron el viendo- tema de la mirando- posición yo mirando adelantada. el reglamento, Bruno, y lo que se pitó en Colombia, siempre y cuando, esto no implica que sea mi pensamiento o mi opinión, es que la pelota iba hacia el arco, que esa jugada, que este rebote, que el jugador de Bragantino se benefició de ese rebote para sacar un remate al arco. Y a diferencia del partido Colombia-Brasil, fue una jugada lateralizada a posteriori. Es decir, hubo una inminencia, una posibilidad de gol cierta acá en esta jugada de Bragantino, a partir del rebote, y con Pitana no. Vamos a escucharlo y a verlo a Daniel Garnero y Hugo Martínez después del partido. Hablaban los protagonistas. Yo también considero que no hubo diferencias en el juego, sí en terminaciones. Nosotros estuvimos muy imprecisos, eso no nos hizo poder generar más volumen de juego y así generar más situaciones claras de gol. Pero bueno, obviamente que la serie sigue abierta, no es el resultado que vinimos a buscar, pero somos muy optimistas de corregir y mejorar y poder obtener un resultado que nos haga poder pasar a la final. Obviamente que tenemos un plantel amplio, pero hay futbolistas que lamentablemente no pueden estar, pero dejando de lado eso, creo que controlamos bien al rival, no nos inquietó hasta el gol. Nosotros tuvimos muy pocas salidas, tendríamos que haber tenido más por esto que te dije, de que quizá tuvimos impreciso, la cancha estaba rápida y no le agarramos la mano muy rápido y desaprovechamos algunas situaciones. Ellos abren el juego, después con paciencia, igualmente en el segundo tiempo nosotros intentamos generar, fuimos protagonistas, lo metimos en el área rival y un error nuestro en una salida terminan haciendo el segundo gol y obviamente ahí cambian los estados de ánimo, pero el equipo trató de no desordenarse, de generar, pero se reiteró mucho en eso, en no tener la precisión de poder generar más volumen de juego y poder tener más terminaciones. Tuvimos un gran desgaste, o sea, un gran esfuerzo de todos. Huguito Martínez. Y creo que en el primer tiempo también tuvimos algunas ocasiones donde acercamos al largo rival y creo que se hizo un gran esfuerzo. La verdad que la llave sigue abierta, el equipo está convencido de que vamos a poder dar vuelta ya en Asunción y estamos confiados también que vamos a poder dar la vuelta. Bueno, ahí está, es lo que decían Garnero y Hugo Martínez. El tema Flamengo-Barcelona, qué partido de Flamengo, qué nivel. Es candidato uno, ¿verdad? El Mineiro está fuerte. No, pero Flamengo es mucho más equipo. El Mineiro está fuerte. Como equipo, Mineiro es más que Flamengo. Flamengo es un equipo que si se inspira, es imparable. Pero vos ves lo que fueron los primeros 20 y todo el segundo tiempo con uno menos. Flamengo, ayer, ¿sabes qué? Exagerando un poco, es un equipo que le gusta más contragolpear. Ayer cuando Barcelona quedó con 10... Es más contragolpeador. Sí, a por Olimpia, la mayoría de los goles que le hizo tanto acá como en Río le hizo de contra porque son 4 o 5 jugadores que llegan y yo creo que eso lo hace gran candidato. Es que, o sea, aún Flamengo te teniendo, llena los ojos, claro, pero... aún teniendo, no, pero también convierte. O sea, aún teniendo momentos dificultosos, el rival lo supera a veces, como ayer parecía que Barcelona podía hacer su partido, termina ganando y consiguiendo una diferencia como la de ayer, por ejemplo. Estamos con don Blas Melgarejo, el padre de Lorenzo Melgarejo. Don Blas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, Bruno, bien, gracias igualmente y saluda a toda la afición deportiva. Bueno, ¿Lorenzo puede llegar para la revancha o ya es imposible? No, llega. Si Dios permite, llega. Ojalá que llegue con ritmo, como estaba, sería lo ideal, ¿verdad? Pero de que llega, si Dios permite, ya va a llegar. Ah, o sea, llegaría y es clave, lo de Lorenzo va a necesitar libertar la mano de Lorenzo Melgarejo para el partido de revancha, ¿verdad? Sí, puede aportar lo suyo. Libertad en este momento parece que le falta profundidad, falta llegar más.
ayer manejó bien el partido, los primeros 15 minutos. Falta un poquito de agresividad ahí arriba y atrás sigue falta mucho. Atrás no lo viste bien a Libertad. Para mis gustos, no. Pareciera que no se siente seguro los centrales. Un poquito flojo estuvo los centrales ayer. Pero yo no soy quien para jugar, ¿verdad? Pero a mi gusto, como veo como un aficionado más, pareciera que están un poco inseguros. Entonces hay que darle seguridad a los centrales, a la defensa y tratar de no desesperarse en la revancha, que 2-0 en cualquier momento podemos remontar. Aquí estábamos hablando que nos llamaba la atención el que haya perdido la titularidad, Báez, ya hace un buen tiempito. Y bueno, el técnico sabrá por qué, ¿verdad? Es un profesional que convive día a día con los futbolistas y él sabrá por qué, ¿verdad? Pero no conozco el motivo. Ni yo solamente quisiera opinar del momento de Lorenzo, que es lo que a mí me corresponde hablar, ¿verdad? Pero ya que tocamos el tema futbolístico, también opiné un poquito sobre la defensa. Él en la selección se lesionó, ¿no? No, creo que fue en el último entrenamiento con la selección, sintió un poquitito y al día siguiente del partido creo que fue, ¿con quién fue? Que Paraguay River. jugó. No, Paraguay. ¿Con Colombia? Con Venezuela. Venezuela, sí. Después del partido contra Venezuela se fue al día siguiente a entrenar y ahí sí se comprobó su lesión. Lesión muscular. Muscular ahí, pero no es grave, pero no llegó. ¿Por qué decís que llega Don Blas? ¿Cómo? ¿Por qué crees, por qué decís que llega, o sea, él ya está entrenando, él ya está practicando? Sí, justamente ayer estuvimos hablando después del partido. Me comentó que me dijo 2-0, es difícil, equipo brasilero llega así y tiene un poquito de suerte también el equipo y muchas veces yo creo que él va a llegar, me comentó de que está procurando y va a entrenar esta semana, creo que normalmente ya, digo yo. Está perfecto. Bueno, Don Blas, muchísimas gracias, muy amable. Dale, muchas gracias. Adiós. Blas Melgarejo, el padre de Lorenzo Melgarejo, está para llegar entonces el jugador. Ya que hace 2 semanas partido de revancha, que Libertad lo está esperando a Melgarejo, porque hoy se cumplen 2 semanas el partido contra Venezuela. Me acuerdo que en el post partido hizo, porque una de las preguntas era ¿por qué Melgarejo ni siquiera al banco? Y dijo, yo no me voy a poner a discutir porque yo acá tengo todos los datos. Me parece que es lo que quiso decir, y él se lesionó. ¿Qué quiere? Que ponga a un tipo lesionado en el banco. Al día siguiente, porque venía el blanco y negro, era el domingo, y Libertad puso todo menos Melgarejo, le fue como le fue. Entonces después ya era, bueno, ya que perdieron contra River, que jueguen para espabilarse un poco. No estuvo Melgarejo, después ni siquiera viajó, y ahora lo del testimonio del papá, ¿verdad? Diciendo, bueno, porque mira que este dibujo que encontró una especie de perfección contra Santos, al no estar Melgarejo, me parece que resintió bastante. No sé si hay un reporte para explicarlo del primer cambio, o sea, si lo de Tito fue cambio táctico, cambio físico. Uno suponía que fue táctico porque lo veía trotando, porque también llama la atención Garnero, que no es precisamente un técnico que cambia muy rápido, y a los 3 minutos de producirse ese gol lo saca y lo mete a Franco. Y recién con Bruno estábamos diciendo, o sea, entró tan mal que el equipo seguía jugando a la pelota aérea, a la pelota al vacío, y Franquito estaba perdido. Y después hay también un momento que hay que mencionar. Libertad está mal futbolísticamente. O sea, ¿hace cuánto fue el Libertad Santos? Pues me parece que en este semestre el mejor momento fue la serie, tanto en Villa Belmiro como en Asunción. Pero después vos ves y decís que Olimpia está allí en el fondo, pero sacando al equipo franjeado, la gran decepción
Por eso cada vez que charlamos con su presidente, no, pues están relajados, ya ganaron en la apertura, estamos a un paso de una final histórica. Vos ves lo que fue la primera ronda de Libertad y ha sido muy Darío malo. Ibarra colabora con nosotros y nos dice una foto de agencia, muestra a Tito Villalba con hielo y Boca Negra, dijo que se lesionó. Por eso. Porque Garnero no es de lo que voy... Yo te sumo a Melgarejo en la serie, inclusive en otros partidos, que Tito Villalba fue clave también para la llegada. Pues si bien es cierto, jugaba con un solo en punta, eran dos jugadores que hacían muy bien el ataque. Y es más, esa pelota a veces metida al Tito a espalda del lateral o en línea entre el central y el lateral, él hacía muy bien. Y creo que en ese aspecto también Bragantino pudo haber estudiado muy bien para neutralizar la libertad. Ese espacio, exacto. En los dos partidos creo estuvo que bien sí. Villalba. Yo Allá creo en que Brasil Sí. y después en la revancha. Estuvo muy bien. Entonces, como que acá cuando solemos discutir qué es más importante, el momento del jugador, la disponibilidad del mismo o el dibujo, que quién se debe adecuar a quién. Y yo creo que Garnero me parece que se casó con ese dibujo que tenía a Melgarejo y a Tito Villalba en un momento tan bueno que uno fue convocado y por el otro también se pedía, que es el caso de Tito, y después están en un bajón. Por eso este semestre vos sacás el partido contra la serie contra Santos. Porque, claro, porque fíjate, más allá de la derrota ya era un partido incluso lo podía ganar. ¿Te acuerdas que hasta dijimos? A mí me dio la sensación que jugó mejor en la derrota contra Santos que en la victoria contra acá. Junior. Y ni hablar del partido de vuelta acá contra Junior, que fue muy malo. Lo que pasa es que el esquema les dio resultado. Más un técnico calificado. No hubo una pieza clave como Melgarejo. Calificado que fue retratado que no sabe jugar en torneos internacionales, porque él cambió mucho, me parece. Es más, jugar con 5 mediocampistas te da la señal clara de que él cambió mucho y que toma de otra manera ahora, encara de otra manera los partidos. Pero yo te pregunto, Ariel, vos te casás con el sistema sin tener a ese intérprete, porque repito, Espinosa o Cougo o cualquiera que lo ponga allí. En algún momento fue Bogarín. Sí. En otro momento Marlini, y ni uno tuvo el nivel que le dio a ese esquema que ustedes están mencionando Melgarejo. Le ganó con desborde, incluso con gol, porque estamos hablando de Libertad que le falta gol, y Melgarejo ha marcado varios en los últimos tiempos. Ni Tacuara, ni Ferreira, en cuanto al que tiene que terminar la jugada, están pasando por un momento que haga pensar que el Libertad pueda tener una gran contundencia el próximo miércoles. Y fíjate que ayer también profundizábamos un poco el rasgo del rival, conectando con lo que discutíamos al mediodía con este tema de que si hay dictadura de los planteles, de los técnicos, del director deportivo. Este es un equipo que ayer cuando veían el equipo titular a Praxedes, este es un chico que había jugado contra Olimpia con la camiseta de Inter en el semestre pasado, chico de menor de 20 años, y que no tenía cabida en Inter, y Bragantino dice, completa los requisitos que nosotros queremos. No, pero no juega ni siquiera eso, que no importa, es joven, tiene potencial, se adecua al fútbol que nosotros queremos. Pagaron 6 millones de euros. Imagínate, un equipo que hace 3 años era un equipo de la segunda, pagando ese dinero por un suplente del Inter. Vos dirías, qué locura. Pero Bragantino es un equipo que dice, nosotros mayores de 23 años no contratamos o no compramos. Cesión y eso podemos hacer tipo Ítalo y compañía. Y vos veías, desde el técnico que es menor de 40 años, cada vez que la cámara le ponchaba y decía, este es técnico, es ayudante, y ayer, claro, Benru decía que fue ayudante de Carpegiani en su última etapa en el Flamengo, y después, o sea, vamos a una cuestión es franquicia, o sea, todos los equipos de Red Bull juegan de esa forma, 4-3-3, perfil cambiado, y un 9 allí que no es no luce tanto, pero siempre está en el momento justo, y algunos veteranos por línea, a diferencia, por ejemplo, de lo que compró Libertad. Libertad todo lo contrario, o sea, compra jugadores tan hechos que algunos ni siquiera están disponibles, como el caso de Marcelo Díaz, que era una de las grandes contrataciones de este segundo semestre, y uno lo recuerda en el partido contra Junior allá en Barranquilla, después desaparecido. Totalmente, Pues se me olvidé de Díaz. Y otro que desapareció mucho tiempo también, que era titular, es Cougo, que no juega ni por eso aparece Espinosa o Banjoni, que estamos oyendo nuevamente la mano. Sí. Bueno, tenemos completo lo del técnico Garnero, por favor. In extenso lo vamos a escuchar al técnico. La revancha es el próximo 29
O sea, ya la próxima semana a la misma hora, 18:15. Ver si es que puede remontar o no Libertad esto y llegar a su ansiada final de un torneo internacional. Treinador Daniel Garnero, buenas noches. Buenas noches. Fue un partido muy parejo. Cerraron la llave en casa. ¿Cómo preparar el partido de vuelta considerando que van 2-0 abajo? Sí, yo también considero que no hubo diferencias en el juego, sí en terminaciones. Nosotros estuvimos muy imprecisos, eso no nos hizo poder generar más volumen de juego y así generar más situaciones claras de gol. Pero bueno, obviamente que la serie sigue abierta, no es el resultado que vinimos a buscar, pero somos muy optimistas de corregir y mejorar y poder obtener un resultado que nos haga poder pasar a la final. ¿Le parece que sintió en demasía la ausencia de Lorenzo Melgarejo, quien venía siendo una pieza fundamental en el equipo, y que faltó mayor seguridad en las salidas, o por dónde cree usted que pasó esta derrota esta noche? No, obviamente que tenemos un plantel amplio, pero hay futbolistas que lamentablemente no pueden estar, pero dejando de lado eso, creo que controlamos bien al rival, no nos inquietó hasta el gol. Nosotros tuvimos muy pocas salidas, tendríamos que haber tenido más por esto que te dije, de que quizá tuvimos impreciso, la cancha estaba rápida y no le agarramos la mano muy rápido y desaprovechamos algunas situaciones. Ellos abren el juego, después con paciencia, igualmente en el segundo tiempo nosotros intentamos generar, fuimos protagonistas, lo metimos en el área rival y un error nuestro en una salida terminan haciendo el segundo gol y obviamente ahí cambian los estados de ánimo, pero el equipo trató de no desordenarse, de generar, pero se reiteró mucho en eso, en no tener la precisión de poder generar más volumen de juego y poder tener más terminaciones. O resultado poderia ainda ser pior. Não ter marcado gol aqui complica a situação do time para a classificação. Obviamente la idea era ganarlo el juego y de no lograrlo convertir. Lamentablemente no tuvimos muchas situaciones claras de gol, por esto que dije, no estuvimos precisos y obviamente que es algo que tenemos que corregir inmediatamente para tener grandes chances en la revancha. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en su equipo? Yo creo que no tenemos que decaer anímicamente, confiar y estar más precisos. Si estamos más precisos vamos a tener más volumen y vamos a generar y obviamente como todo en el fútbol el estado de ánimo es importantísimo. Si tenemos la posibilidad y la suerte de abrir el juego, obviamente eso nos va a ilusionar sabiendo que estamos jugando con un equipo que lo hace muy bien, que tiene muy buenos futbolistas, que tiene una salida rápida muy efectiva. Vamos a tener que ser muy cuidadosos, pero vamos a jugárnosla para poder pasar a la final. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pase a esta caída, ¿qué rescata del equipo? Que el equipo no se desordenó, podríamos haber pecado de ir de cualquier manera, lo tratamos de hacer controladamente, nos faltó una mejor terminación para ser más agresivo, pero rescato la voluntad, el esfuerzo de los futbolistas y tenemos que corregir algunas cosas para tener esa gran posibilidad de revertir este resultado en la Asunción. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ahí está Garnero, entonces el técnico. Cerramos con ABC TV y vamos a seguir hablando de otros temas más. Lo que se viene en cuanto al campeonato local, hoy ya estamos jueves, mañana arranca ya la nueva fecha, ¿verdad? Señor. Mañana arranca la segunda rueda del campeonato
Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunicate al 021-495-950. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más. Comprometidos con tu salud, ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. Bueno, quiero ir, el sábado arranca el campeonato. Sí, Nacional 12 de octubre a las 18 y a las 20:15 Cerro Luqueño. Bueno, vamos a ir hasta Juanma para tener información con respecto a Cerro Porteño. Ya estamos con Juanma. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocelos sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contanos cómo viene la mano en Cerro. Cerro Porteño, que hoy entrena nuevamente en horas de la tarde en Barrio Obrero, de cara ya al partido del sábado ante Sportivo Luqueño, la primera rueda de las revanchas, la primera fecha de las revanchas, mejor dicho, en la Nueva Olla. El primer partido entre estos dos equipos en el Feliciano Cáceres había salido empatado 0-0, así que Cerro Porteño, que está a 5 puntos del líder, que es Guaraní, tiene la obligación de ganar y un poco tratar de acortar diferencias allí con el líder de la tabla de posiciones. Hay que seguir muy de cerca la situación de Alexis El Pulpito Duarte en cuanto a lo físico. Terminó con una pequeña molestia luego del partido ante Guaraní en la Nueva Olla, y hasta ayer estaba teniendo o persistía ese dolor, no estaba entrenando con normalidad. Hoy, en horas de la tarde, repetimos, Cerro Porteño entrena nuevamente a las 17 en Barrio Obrero. Ya uno supone, al menos y por la información que manejamos, va a ser el entrenamiento más importante, donde Francisco Arce estaría probando ya el equipo que va a arrancar el sábado ante Sportivo Luqueño. Sabemos y manejamos que Francisco Arce maneja ya una base de equipo titular, que no se estaría saliendo mucho de eso. Así que las novedades para Cerro Porteño es el regreso de Juan Patiño, que ya superó la contractura que le había dejado fuera del segundo tiempo ante 12 de octubre y que por precaución tampoco tuvo minutos en el partido ante Guaraní. Y también habrá que ver si Francisco Arce ya se decide nuevamente por incluir a Mauro Boselli como titular, luego del último partido donde tuvo algunos minutos en el segundo tiempo, después del permiso especial que tuvo por el acontecimiento familiar. Un poco las novedades con relación a Cerro Porteño de cara al duelo ante Sportivo Luqueño, 20:15 el sábado en la Nueva Olla. Bueno, ¿y qué sabes lo de Jan, Juanma? ¿Avanzó en algo? ¿Vino el presidente? ¿Hubo un gran ruido? ¿Y qué pasó al final? Ya depende exclusivamente de Cerro Porteño. San Pablo acercó un poco también sus pretensiones, que sabemos alcanza los $2.500.000 el pase de Jan. Cerro Porteño también ya manifestó la intención de por lo menos extender el vínculo, y lo que habrá que ver es si llegan a un acuerdo, si Cerro Porteño decide hacer la compra del pase de Jan o tratar de negociar algún tipo de acuerdo por un año más como mínimo. Sabemos que la primera intención, el San Pablo no quería un nuevo préstamo, no quería renovar, sino que se realice la venta o la compra, en este caso, del pase directamente del arquero brasileño, pero habrá que ver.
son fichas muy importantes que está moviendo la dirigencia del Cerro Porteño y que lo tiene allí, porque todo está ligado a lo que pueda llegar a ocurrir en enero con las elecciones en Cerro Porteño, y me dijeron que es un punto muy importante que al menos la directiva del Cerro Porteño lo maneja de manera muy seria con relación a la continuidad o no de Jan para la temporada que viene. Y lo de Nelson Aedo, ¿qué más sabes? Nelson Aedo Valdés, cuando él todavía estaba en el plantel principal de Cerro Porteño los últimos 6 meses antes de su desvinculación, información que él tiene la intención de continuar trabajando o de trabajar en algún momento como una especie de manager deportivo. En aquel momento la información que manejábamos era que él tenía esa intención de ir a capacitarse en Europa y después sí ya retornar con un conocimiento más acabado de lo que es la función del manager deportivo. Y bueno, con su presencia aquí en nuestro país, ayer en la conferencia de prensa un poco, él apuntaba también a eso, incluso ya se animaba un poco más a tirarse ya al ámbito empresarial en cuanto al manejo de futbolistas. Así que me parece que en un futuro habrá que ver si es lejano o no. Seguramente Nelson Aedo Valdés va a ocupar ese cargo en Cerro Porteño en algún momento. Bueno, está bien. ¿Y qué más en Cerro? Con relación al ámbito electoral, al ámbito político, lo que mencionábamos ayer, bastante agitada la agenda, no solamente de la línea que actualmente está en la directiva, la liderada por Juan José Zapag, sino también por los opositores. Constantes reuniones de la dupla Ojeda-Ortega para trabajar en su candidatura, tratar de... ¿Con quiénes se reúnen los, o sea, Ojeda y Ortega, con quiénes se reúnen? Ellos están formando un equipo de trabajo. Todavía no tienen o no confirmaron nombres en específico. Sé que de por ahí están hablando con referentes todavía no muy importantes, pero sí que ya tuvieron experiencia en la directiva de Cerro Porteño y que están acumulando la mayor cantidad de personas y asesores para poder presentar ya de manera oficial la chapa. Decían hace 15 días más o menos que justamente 2 semanas que se estaría cumpliendo ya se estaría realizando el lanzamiento oficial, pero hasta aquí continúan ajustando todos los detalles para realizar el lanzamiento oficial, que de hecho ya va a ser nada más protocolar, porque el propio Óscar Ortega había dicho aquí en el Capital Deportivo que la dupla va a ser Blas Ojeda y él, Óscar Ortega, para la chapa presidencial, las elecciones de Cerro Porteño que van a ser en enero. Sí, y estaban esperando, según lo que nos dijo el señor Ortega, es que van a hacer un lanzamiento ellos, ¿verdad? Ya tienen el nombre del movimiento, inclusive. Sí, efectivamente, que es Cerro en primer lugar. Es el nombre de este movimiento. Perdón que te interrumpa, ¿te diste cuenta ayer? No sé si a Nelson se le escapó o lo dijo... En un momento dado dijo, me reuní sí con Zapag, tal cosa, pero lo importante es Cerro en primer lugar, dijo. Justamente usó el eslogan de... No sé si podés buscar esa parte. Él hablaba, dijo, no, lo de Cerro siempre está en primer lugar, dijo. Sí. Yo vos sabés que me llamó la atención eso, no sé si lo dijo inconscientemente, ¿verdad? O por qué, ¿verdad? Claro. Pero le preguntaban incluso... usó el eslogan de la dupla Ojeda-Ortega. Pero una forma de estar abierto para las dos corrientes también. Viste que le consultaron y dijo de los dos lados le dieron piropo. Como que claro. Y por eso dijo Cerro está en primer lugar. Como que no tomaba partido por nadie todavía. Sí. Pero justamente el nombre de... el nombre de una de las facciones. En otro momento dijo el club en primer lugar, por sobre todas las cosas, pero sí, evidentemente es una frase que es la misma al nombre del movimiento de la dupla Ojeda Ortega. O sea que ahí todavía no me dieron nombres, pero según me dijeron hay empresarios muy importantes también que estarían dispuestos a por lo menos acudir a las reuniones de esta dupla. Sabemos también que por parte del oficialismo hay movimientos importantes, incluso la misma foto de Nelson Aedo con el doctor Juan José Zapag, y hay otros apellidos que están también apoyando al oficialismo, así que se viene muy movida el tema
la campaña electoral en Cerro Porteño, y lo que ayer anunciábamos, ahora el lanzamiento prácticamente inminente de una nueva dupla liderada por el señor Rubén Recalde, por el licenciado Rubén Recalde, y acompañado también por aquí el licenciado Roberto Paredes. Así que vamos a estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir en ese sentido. La pregunta es, ¿cuántos llegarán hasta el final de la carrera? Yo también me pregunto lo mismo ahora. Estamos con Jorge Mendoza, aguantame un segundito. Jorge, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bueno, qué pena, justo en este instante en el que se arranca la segunda rueda, ¿ya te confirmaron cuánto tiempo vas a estar fuera de las canchas, Jorge? Sí, no, obviamente el dolor que tengo, como decís, justo al comienzo de la segunda rueda, en un momento en el que por ahí no estamos pasando un buen momento y tener que salir el equipo por una lesión que en principio es de 4 a 6 semanas, viendo cómo va evolucionando, obviamente, porque tengo una fractura. Lo bueno es que se rompió, por decir, pero está alineado, entonces no necesito de cirugía, nada, sino de tratar de no pisar, de no golpear y esperar a ver cómo va evolucionando. Cada semana ir haciendo otra vez una placa para ver cómo va. ¿Cómo se produjo la lesión? Fue una jugada con Rodolfo Gamarra, que yo agarro, punteo la pelota y él me pisa, creo que con el talón, y en el momento que sentí el impacto del golpe sentí que algo se rompió. Después intenté seguir jugando, pero sentía como que no tenía un dedo, parecía que el botín cada vez me apretaba más, se me iba inflamando más el pie y como te dije, seguí corriendo. Después en un momento nos ponemos a tomar agua, que está la pausa, entonces ahí le digo al doctor que me revise, que sentí que algo se rompió. El doctor me hace el movimiento así, sí, yo creo que se rompió, me dijo, y bueno, poneme anestesia. Le dije, poneme la anestesia, poneme el Ecoplas, lo que sea, atame ahí el dedo, que voy a entrar otra vez. Le dije, y entré otra vez unos minutos hasta que el dolor, la verdad, era más fuerte y cada vez sentía que no tenía el dedo, sentía que algo estaba colgando, parece, hasta que, bueno, después decidí salir, no aguantaba más el dolor. Fuerza, Jorge, a recuperarse, muy amable. Dale, muchas gracias, Bruno, un abrazo. Gracias, fuerza. Ahí está Jorge Mendoza, el jugador de Guaireña. 6-1 le está ganando Argentina a Paraguay. Futsal, ¿terminó el partido? A ver, tweet y atención, ¿terminó el partido? 6-1, acabamos de perder, quedó fuera del Mundial de Lituania. Quedó fuera la selección paraguaya. ¿Tenés el audio, por favor, de los colegas? Creo que es de Tío, ¿verdad? A ver. Argentina sacó ¿Es de la tele? 2 goles inofensivos, impensados, en una tenencia con arquero volante, que terminaron abultando este marcador en este gran triunfo argentino de 6 goles contra 1. Bien Paraguay en la primera etapa. Bueno, ahí está, escucharon. 6-1, quedamos fuera del Mundial de Lituania Futsal. 6-1 perdimos frente a Argentina. Estábamos ganando, comenzamos ganando 1-0, después, lastimosamente, en la media docena de Argentina versus Paraguay. Llegó Inverfin Muebles para equipar tu hogar. En Inverfin Muebles tienes todo para amoblar tu hogar a los mejores precios. Encontrá la mejor línea Somiers con 2 almohadones y un juego de sábanas de regalo. Roperos en todas las medidas y colores. Armado gratis. Visita tu sucursal de Inverfin o llamanos al 021-288-3000. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Nuevo Ford Ka Freestyle, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperubicá llamando al 021-671-900. Comfort llega más lejos. Bueno, 6-1, qué lapidario esto, ¿verdad? Qué mal que se perdió en octavos de final contra Argentina. Sabíamos que Argentina era la favorita. Sí, por sobre todo porque yo vi todo el primer tiempo y muy bien controlado por Paraguay, y como decías, cerró el primer tiempo ganando 1-0, o sea, los 6 goles vinieron, hay 2 que vinieron de seguido y ahí se descalabró todo, como suele pasar a veces en el futsal, en pocos minutos perdés el orden y te meten lo que tienen capacidad 3 goles, y es lo que pasó porque, repito, que el primer tiempo Paraguay había tenido un muy buen control del partido. Bueno, qué pena. ¿Tenés lo de Nelson Edo?
De aquí a poco tiempo te estoy trabajando en Cerro Porteño en eso. Y dependería mucho de los proyectos que se pueda hacer. Digamos, como te digo, acá lo que importa es el club y no quién está arriba. No es Nelson Maero, ni Juan José, ni otro, sino que el club es el que tiene que estar en primer lugar. Ahí está. El club es el que tiene que estar en primer lugar. En primer lugar, dice. Pero parece más una frase genérica. Parece una frase genérica, sí, ¿verdad? Que más que le no es adrede. Claro. Porque si uno es detector del lado de la oposición, va a decir, no, pues fíjate, no dijo ni Juan José, ni... Entonces, pero yo creo que pasa más por lo genuino en una charla donde tocaron todos los temas, y acá cuando él le preguntaba el tema del grupo inversor también, reconoció. Entonces, está ahí un poco en la mezcolanza del ámbito político que vivirá Cerro Porteño, que siempre va a estar muy conectado a su realidad deportiva, y en el caso puntual de Nelson, preparación, capacitación para un futuro rol, además de explayarse un poco con el caso de Parra, el jugador del Deportivo Luqueño. Toda la variedad de aceros, hierros en general, encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, moldetejas y termoacústicas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram, @Hierromat, y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Bueno, ¿cómo viene la programación del campeonato? La 10ª fecha sería, ¿verdad? 10ª fecha del campeonato. El sábado, Nacional 12 de octubre, Arsenio Erico, 18 horas. En la Nueva Olla Sudrana, Cerro Porteño Sportivo Luqueño, 20:15. ¿Qué partido va a ser este? Porque el Luqueño está muy necesitado de los puntos también, no es que va... Y tiene el segundo partido de Badaico Maciel, después de la confianza. Sasso estará muy pendiente. Seguramente. ¿Vos decís que si Luqueño O sea, pierde... ¿vos decís que sigue activo lo de Sasso? Y 45.000 veces dijo Daniel Rodríguez por ahora. Sí. Por ahora, Badaico es el técnico. ¿Y dijo. seguimos en contacto con él, hijo? Sí, así mismo. Domingo, River Cerro Porteño, Jardines del Quelito, a las 18 horas. River Olimpia. River Olimpia, Jardines del Quelito. Domingo. Sí. Guaireña Libertad, Parque del Guairá, 20:15. Y se cierra el lunes en Villa Lisa con Sol de América Guaraní a las 19:30. Viene jugando Guaraní el último partido de la fecha. Segundo ¿Eso es para lunes. bien o para mal? Porque voy a conocer todos los resultados de tus rivales. No, o sea, en este caso más que rivales, lo de Cerro, ¿verdad? Para bien, ya que está tranquilo como la punta. Claro, 5 puntos es una cosa. Sí. Ahora me decís 2 y ya es más Si complicado. gana el ¿verdad? rival que está cerca, te mete una presión Claro, tremenda. Porque aquella vez había sido contra River cuando apareció un partido difícil. Jugó después del Cerro y terminó ganando 5-1. Viene comprimido el equipo de el Míster Juguero. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Es preocupante el nivel que tenemos nosotros a nivel internacional, comparándonos con equipos... Bueno, los brasileños, ayer por ejemplo David Luiz, imagínate vos, cambiado en el segundo tiempo.
Andrea Pereira, gran partido. Fíjate, de los que jugaron contra Olimpia ayer, se presentaron a un ex Manchester United y un ex Arsenal. Estaban allí en la grada cuando les ponchaba como baja de Arrascaeta y Felipe Luis. Claro, la otra vez, salvo la lesión y la natividad, pero la dupla de Mineiro era Diego Costa con Hulk. ¿Verdad? Que vos decís, bueno, comparando con aquel Mineiro campeón que tenía a Tardelli y a Jóvera. Joe, sí. Joe, sí, Ronaldinho atrás, ¿verdad? Pero te digo, hasta con los nombres que traen de Europa, el único país que puede repatriar, utilizando este término de jugadores de Europa, es Brasil hoy. Hasta era... yo creo que es lo que siente, por ejemplo, el débil, cuando el que en algún momento era poderoso pierde ese estatus y se acerca más a tu condición y se queja. Porque ayer en algún momento en la transmisión, Klose abiertamente dice, deberían rever esto de que puedan incorporar en semifinales también. Y uno recuerda cuando Argentina estaba mejor económicamente, Boca River hacían lo mismo que hacen sin esta opulencia, pero era, yo creo que muchos habrán sentido, ahora ustedes sienten, porque la brecha es muy grande entre Brasil y Argentina, cuando Argentina estaba a veces inclusive superior a Brasil, y en cada espacio deportivo era, bueno, están en octavo Boca, River, ¿a quién va a traer? Y ayer en plena transmisión dijeron, habría que ver, habría que revisar, Conmebol, revisame esto porque ¿cómo van a seguir incorporando? Esto de Brasil se da hace un tiempo ya el fenómeno. Pero ayer era que dijeron claro, pero son jugadores ya que, o sea, yo recuerdo Boca River trajeron argentinos que no estaban en el nivel de estos jugadores que trae Brasil. No, claro. Por ejemplo, eran incorporados, pero ahora lo que trae cada equipo de Brasil, ya decía lo de Mineiro, Palmeiras parece el más modesto, pero ojo, ¿verdad? Porque es un equipo duro, no le hacen goles, no hizo gol, pero tampoco le hicieron gol de visitante, y hay que ver cómo se defiende con este tiro, será campeón, por ejemplo. El año pasado, cuando hasta era más vistoso Santos que Palmeiras. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en la final del 2012, en esa época, Niembro y compañía, se burlaban de Corinthians porque habían repatriado a este jugador que estaba en Qatar, creo, que tuvo un Emerson. Bueno, fue cuando salió campeón. Claro, dijeron, miran pues, a quiénes traen los brasileños. No, estaba el veterano Danilo, el arquero. Pero decían, miran por lo que traen esto, traen de Arabia esto, y este el que estuvo en la cárcel, el famoso chiste interno, ¿verdad? Y hoy tema que Brasil siempre, ya de antaño, repatrió a sus jugadores, pero ya en etapa final de la carrera. A ver, vos, yo me acuerdo rápidamente, hace 20 años, tal vez un poquito menos, Ronaldo y Roberto Carlos en Corinthians, por ejemplo, que fue un gran fiasco. No, acordate que Carlos Tevez, por ejemplo, fichó por Corinthians. Acordate que y no era que estaba de vuelta, de ahí se fue él al Manchester. No, claro. Tevez ficha con el dueño de West Ham, ¿verdad? Iraní. Claro, el iraní que después lo lleva, o sea, lo lleva de Corinthians a West Ham. Claro. Lo que vos decís, Ronaldo, Roberto Carlos estuvieron en el grupo de Cerro en el año 2010. Sí. Era por el centenario de Corinthians, ¿te acuerdas que acá hace el gol Ronaldo? Sí. En el defensor del Chaco le gana a Torren en un rebote, pero estaban fuera de forma. Claro, otro fue Ser Roberto también, que vino hace poco. Dice Cristiano. Emerson Sheik. Pero ahora te traen jugadores que están todavía con nivel europeo. Que pueden estar en cualquier nivel allá en Europa. Diego Costa todavía tiene nivel europeo, no tiene 39 ni 38 años. Pero también, o sea, el propio Hull, vos ves cómo juega, tiene una potencia, un tremendo jugador. Pero a lo que vos preguntabas, Gabigol prefiere quedarse en Flamengo que irse a Europa. ¿Para qué se va ahí si gana, no sé, creo que gana los $200,000 por mes? Y tampoco marcan diferencia ya. Es lo que acá eternamente decimos. Claro, no pagan impuestos. No, pero futbolísticamente Gabigol... 32 años, por ejemplo, tiene Diego Costa. Para esta altura de los ¿Cuándo? 32 años. Está bien, todavía. Está en una etapa muy... Estaba mirando lo de Bruno Enrique. O sea que Bruno Enrique tiene 30 años y estuvo, por ejemplo, en el Wolfsburgo de Alemania, ¿verdad? Después estuvo en Santos y de Santos lo llevan al Flamengo. O sea que Bruno Enrique, ya conocemos toda la historia, ¿verdad? Bruno Enrique hace uno de esos goles que siempre aparecen en los resúmenes del fin de año. Perdón, para cerrar nomás lo de Bruno Enrique. Hace un gol de taco en el Wolfsburgo. Si no me equivoco, encima se lo hace a nuestro arquero, al arquero del Bayern.
Neuer. A Neuer. Había sido un gol muy famoso y en esos resúmenes de TIC que sale siempre en fin de año, aparece el gol de Bruno Henrique jugando por el Wolfsburgo. Y ayer en la transmisión, porque ya en la recta final cuando mete, y hay un jugador que se llama Thiago Maya, que entra ya para los últimos minutos. Por el segundo tiempo ya era medio aburrido, lento, porque Barcelona ya no le dio muchos espacios luego de la expulsión de su volante central. Y el cronista en cancha le da un poco, le dice, bueno, ¿dónde estuvo este Thiago Maya? No estamos hablando de los Gabigol, Bruno Henrique, Hulk, Diego Costa. Thiago Maya. ¿Quién es este? Y le da y dice, bueno, estuvo en el... Y por ejemplo, él jugó en el equipo de Bielsa del Lille. Y ahí lo dice, bueno, en Flamengo son todos jugadores que pasaron por Europa. O sea, no estoy hablando del que tiene 35 años que está de vuelta, sino que... Claro, una edad totalmente... Porque es un fenómeno lógico. Cada vez se vende más temprano y mal. Entonces, no todos van a quedar allí como los cracks, más porque Europa también consume, pero produce en el mercado interno. Entonces, ese jugador que a los 17 se fue, tuvo 4 o 5 años, vuelve y a los 22, 23 años, y después decir, pero ¿este de dónde es? No, este había sido que ya estuvo por Europa y va a ser un fenómeno que cada vez se va a profundizar en el caso puntual de Brasil. ¿Qué pasó con aquel fenómeno de Gremio, el mediocampista central, Arthur, la verdad? Creo que Barcelona lo compró por no sé cuántos millones. Fue en ese trueque con Pjanic. Con Pjanic, exactamente. Sí. Pero no trascendió, ¿verdad? No. Y fíjate que tranquilamente después puede aparecer, tal equipo lo busca. Por eso. Ahora, por ejemplo, Dani Alves quedó libre porque, imagínate, él había acordado... Y Dani Alves Flamengo lo quiere justamente. Vos sabés que hubo una encuesta y más del 2/3 de los hinchas de Flamengo dicen, no, que no venga. ¿En serio? Porque primero está Isla ahí, y después dice, ¿para qué vamos a tocar algo bueno con uno que va a ser cacique? Y Dani Alves quiere jugar el Mundial. Y mañana cierra el libro de pase hasta con los libres en Brasil. Pero fíjate, él había acordado fue muy criticado el fin de semana, y él había acordado lo tuvo que defender. Claro, él había acordado con San Paulo un contrato de más de $300,000 por mes. Y ahí tiene el caso, por ejemplo, en San Paulo, que es un caso, una burbuja. El famoso, hacemos un contrato por 24 meses, te pago los 3. ¿Qué tan lejos está nuestro fútbol paraguayo, por ejemplo? Porque Bragantino, bueno, me dirás Bragantino está quinto en la tabla de posiciones brasileña, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que ya no, porque Libertad pues es el único representante y es el equipo que tiró la casa por la ventana, cuerpo técnico, las contrataciones, y no le podemos ganar al quinto de la tabla del fútbol brasileño. $52 millones su presupuesto. ¿De quién? De Bragantino. ¿Mensual? Anual. No. ¿Y eso cuánto es? No, acá puedes comprar todo el fútbol paraguayo y no te llega. No, pero porque Libertad está en los $1 millón, serían 12 millones. Póngale 15. Ponele 15, generoso, o sea, sí. no... Pero sí. Por eso te puse el ejemplo del Praxedes de este. 6 millones de euros pagaron. Porque acá dice, miran por la plata que trae Libertad. 6 millones de euros por un suplente. Con Barbosa casi no enloquecimos. ¿Cuánto fue que pagó por Barbosa? $1,5 millones. No, por eso. Yo creo que hay dos realidades. Acá empezamos con lo de Brasil, pero Brasil ya es otra vez un mundo aparte de lo que es Conmebol. Pero Dani, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Red Bull, por ejemplo, que tiene jugadores jóvenes? Pero eso es porque Red hay que Bull trabajar en las inferiores. O sea, volvemos a trabajar a la misma historia de siempre. Al mismo debate estamos volviendo. Pero hay matices. Esta programación yo ya la escuché. Sí. O sea, si vos no invertís en las inferiores, no hay caso, hermano. Pero querido. Red Bull no invierte en inferiores. Pero ¿y cómo hace? ¿Cómo? Ayer este muchacho, Arthur, ¿cuántos años tiene? Arthur no es de la inferior de Red Bull. Él estuvo en Palmeiras, él estuvo en Bragantino. Bueno, pero ¿por cuánto lo compraron, por ejemplo? Yo no voy a volver a explicar el tema de la teoría del Moneyball, pero si yo... Red Bull, son jóvenes, el arquero mismo, 1,90 m. Si no pasa de 24 años, 23 años creo que no. Y ahí está lo que estaba diciendo Dani, la política del club es incorporar gente joven. Claro. Fíjate vos la política de Libertad con todo el dinero que gastó, es más, los sueldos top de Libertad son de gente que va por arriba de los 35.
te nombra Tacuara, te nombra Martín Silva. ¿Vos crees que Hugo Martínez, que es mucho más, gana, Claro. gana lo que gana Marcelo Díaz? Díaz debe ganar mucho. Y Marcelo Díaz Y después están los otros que fueron seducidos de clubes de menor pago aquí, como el caso de Merlini, Bogarín, fueron llevados otros. Pero internacionales, Barbosa, Mayá de ganar lo suyo, Banjoni, yo cuando me enteré, gana un muy buen dinero para el plano local. Por eso, no, es muy difícil. Este equipo, por ejemplo, es trabajo, pero si vos hablas de un presupuesto, quiere decir que esos jóvenes ganan bien y están bien cuidados para que vayan al exterior. Hay bien una afuera. política bien definida por la franquicia. Sí. Claro. O sea, acá Libertad, sacando Libertad, el que tiene plata y puede poner mucha plata, ¿verdad? Pero ya sabemos la historia. Pero Libertad, Pero fuera de Libertad antes era la cantera. Mentira, es que el que más trabajaba en la cantera en las inferiores era Libertad. Pero nunca lo bancaron, era trabajar y después hacerlo un ratito, y después todos ya de afuera y experimentado. Nunca fue un proyecto sostenido de años. No, pero prestaban jugadores que terminaron vendiéndose. Pájaro Benítez, por ejemplo. Prestaron, pero y la rompieron afuera. Una política de 10 años. Yo creo que acá, por ejemplo, fuera de Libertad. Pero mira que Libertad vendió bien. Adalberto Román salió y lo vendió por más de 3 millones. Pero Gustavo Gómez lo vendió bien. Pablo Velázquez a Pablo Velázquez lo yo te vendió digo bien. aguantar a un grupo, no que de repente cada tanto sale uno y después se le vende correcto. Justamente el peor error de Pablo Velázquez fue no ir al Red Bull de Austria. Y bueno, que era el primero que Carte quería que vaya y no aceptó porque no quería ir al fútbol de Austria, ¿verdad? No conocía el club. Tener una generación, pero es cierto que los José Ariel Núñez, Willy Mendieta, Néstor Camacho, Rodolfo Gamarra tuvieron muy poco espacio en Libertad. Claro. Habrán ganado un campeonato, pero después cambiaba todo. A veces venía el discurso, ahora las inferiores, pero ahora así es. Al final de cuentas no fue sostenido. ¿Sabes lo que pasa? Fíjate cómo otra vez el enfoque pasa a la venta y no al tema del rigor deportivo. Porque como ustedes bien dicen, las grandes ventas, salvo casos muy puntuales como Romano, Gómez, fueron por explosiones en otros equipos. O sea, ustedes decían lo de Pájaro, lo de Velázquez, lo de Camacho. Pero fíjate lo que es el proyecto. En el caso puntual del Red Bull no es una verdad absoluta cuando yo decía ellos no invierten en inferior. Claro que invierten, pero ellos saben que paralelamente, si vos tenés mucho capital, vos podés hacer lo que se te canta. O sea, partamos entonces de esa base y estamos hablando entonces de un proyecto que tiene mucha plata. Entonces lo que ellos dicen es, claro que la verdad a largo plazo es que yo pueda producir lo que yo consumo. Pero eso es algo que a corto plazo no me sirve. Yo a corto plazo también tengo que obtener algunas cuestiones. Yo soy un equipo nuevo. ¿Con qué puedo seducir? Con plata y con proyecto. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el tema de veamos quiénes son los mejores formadores. Y bueno, están los Flamengo, Palmeiras, los equipos que todos sabemos. Pero esos equipos no utilizan a todas sus inferiores, por una cuestión lógica. Entonces dicen, vamos a ver un poco qué tiene ese equipo. Y allí aparece el ojo clínico del gerente deportivo, de los scouters, toda una estructura. Pero no es, ese juega bien. Espera, yo acá tengo una especie de requisitos o mandamientos. Que dice, yo voy a jugar de esta forma. Entonces, tal jugador me juega muy bien de 7 con el perfil cambiado. Ah, entonces ese es bueno. Para mí, para lo que yo busco. Mira que acá tengo un zaguero que saca todo medio de 2 metros. No es bueno con la salida, pero saca todo. ¿Sabe que acá me dicen que nosotros tenemos que tener zagueros con buen pie? Salida. Entonces todo bien que sea, pero no entra en el perfil. Y van haciendo el scouting correspondiente. Hoy, ellos por ejemplo, ayer no jugó, pero tienen a un juvenil que es de Flamengo, que suele jugar el Brasileirão, Natán se llama. Vino a costo cero. ¿Por qué Flamengo está comprando a David Luiz. Mira si va a estar dándole no hay lugar. Claro, ahora, si ese jugador llega a jugar, valga la redundancia, X cantidad de partidos que son las famosas cláusulas de compra obligatoria, que es lo que por ejemplo Valencia tiene con el equipo alemán por Omar Alderete. Si Alderete juega X cantidad, automáticamente tiene que pagar el dinero.
Entonces, ellos dicen, vamos a traer y vamos a colocar este tipo de cláusulas. Y allí entonces, paralelamente, mientras vos armás tu grupo de inferiores, para que dentro de 5, 10, 15 años no tenga que estar haciendo este trabajo, y también los propios padres o los propios juveniles dicen, vamos allí, hay un trabajo. Entonces, eso es lo que acá no se hace a largo plazo porque te come el tema del éxito deportivo. Fíjate que, por eso siempre se habla que en los grandes es más complicado por este tema de la presión, y pasó medio desapercibido, pero ayer más o menos se planteaba. Y esto porque Olimpia está tan mal. Pero Olimpia, con la nueva administración, cuando dice, no, el fútbol ese de Garnero ya no, porque esa había sido la bandera de Trovato. Hoy en día el fútbol se juega de esta forma, hasta para vender tenés que jugar de esta forma. Y lo último, Álvaro Gutiérrez. O sea, de un equipo que decían, tenemos que ser protagonistas siempre, a decir, vamos a ver qué propone Nacional. Y de acuerdo a eso vamos a salir. Y vos sabés que, por ejemplo, en estos equipos de franquicia, eso no existe. El famoso, vos sabés a qué juega. Y hasta si querés conectar, vos vas a decir, eso se vuelve tipo un espectáculo. Es lo mismo cuando, y voy a exagerar con el ejemplo, es como que si yo voy a ver una película que dirige Tarantino, más o menos ya sé que voy a esperar. Y a eso se enfoca un poco el fútbol de contenido, de espectáculo. Sé que me estoy yendo un poquito más, pero es para que se entienda la idea de lo que buscan. Ayer decía en la transmisión, y no es solamente por una cuestión de camiseta. Lo que buscan estos grupos es que el RB Leipzig, el RB Salzburgo, el RB Bragantino y el RB Nueva York jueguen todos de la misma forma. Jueguen todos de la misma forma. Entonces, lo que ellos buscan es que el día de mañana, cuando vos veas la camiseta, no sepas. ¿Qué es lo que ocurre con las franquicias? Pues se supone que cuando vos ves ese logo, independientemente de dónde está, vos sabés qué esperar de ese producto, ¿verdad? Sea comida, sea contenido. Y a eso apuntan ellos. En otra palabra, Dani, haciendo la conclusión, ellos no apuestan a la improvisación. Tiene una línea bien marcada. A ver, acá Olimpia, desde que se fue Garnero, ya se cambió totalmente del estilo, porque el perfil de Gorosito distaba totalmente del de Garnero. Entonces Claro. ahí el discurso así ya como, cayó. Así como Trovato vino y quiso cambiar lo de Almeida y compañía, chiquearse primero, ¿verdad? Sí. Que decía vamos a jugar a otra cosa, y después Garnero. Pero acá también Ariel Dani se da un ejemplo que, ponerle que Bragantino sea campeón. Fíjate, el segundo torneo de interés de la Conmebol Copa Sudamericana, ¿quiénes serían los campeones? Todos clubes a largo plazo, chicos, que no tienen la presión, porque Defensa y Justicia está haciendo un gran trabajo. El anterior, que acá le ganó muy bien a Colón, Colón un equipo improvisado, un equipo que llegó ahí, y Independiente del Valle. O sea, el segundo torneo no le da todavía para el máximo. Que ahí están los Flamengo, los Boca, los River, los brasileños que aparecen. Es más, Bragantino le ganó a Independiente en el mata-mata, creo que le ganó. Sí. Le ganó los dos. Mira que le ganó hasta en Ecuador, le ganó. En octavo. Sí. Pero si siguen así... No, por eso digo cómo premia esta Copa, que se vuelve muy interesante a partir de cuartos de final, a tres clubes que son muy parecidos en varios aspectos. En el tema de año de trabajo, capital bien administrado, no tirado con grandes sueldos, y continuidad. Realmente, si sale campeón, digo, ¿verdad? Porque para mí va a ser muy difícil para Libertad, aunque uno cree que puede jugar a nivel de Santos, ahí puede ser Libertad. Pero si sale campeón en Bragantino, estamos hablando de 3 campeones seguidos, casi con el mismo corte. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y sección total. También
También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisos Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Perdón, ¿qué decía vos, Ariel, lo de la política? Y que acá los clubes tendrían que apuntar a largo plazo. Porque esta receta es fracaso permanente para buscar ser competitivo, si no igualar, por lo menos ser competitivo y competir seriamente con los equipos que tienen la billetera gorda. ¿Vos te acordás? Alguna vez hablamos acá con Nino Arrúa. Sí. Porque yo era de la tesitura de hacer un proceso de 10 años o 5 mínimo. Pero para eso, y ustedes recordarán, no es que yo estoy diciendo ahora con el diario del lunes. Claro. Federico, Dani, Ariel, ustedes recordarán, cuando hablamos del tema de Cerro, no sé para si que el término es proceso, pero un proyecto, pero una escúchame, línea programada a seguir. No es lo proceso. Porque proceso es bola. Es decir, es una política. Un modelo que espera. mañana vos podés dirigir, mañana Espera. yo, pero tiene que ser por lo menos el mismo perfil. Es esto, atendé. Esto nació con el debate de Cerro Porteño, ¿verdad? ¿Cómo Cerro puede ser campeón de la Copa Libertadores de América? Y yo le encontré la vuelta diciendo lo siguiente, y me parece que es también un tema que se puede aplicar a los otros clubes. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol paraguayo? Hay clubes que trabajan bien en inferiores. Olimpia trabaja muy bien en inferiores. Hoy vos me preguntás quién tiene la mejor cantera en inferiores, es Olimpia. Olimpia tiene muy buenos jugadores en inferiores. Trabaja bien Libertad desde siempre. Pero a Libertad, ¿qué le pasó? El jugador de Libertad vio que a lo largo de ese proceso era el famoso préstamo o se quedaban por el camino y no le daban la posibilidad de jugar realmente, así como está diciendo Ariel. Vamos a afianzarlo. Y los que llegaron, como el caso de Franco, terminaron apagándose, porque hoy vos mirás a Iván Franco y no es el mismo jugador. Desde que se habló del PSG y compañía, yo no sé si es la comodidad, no sé si es muy complicado. Y entramos la mentalidad también. La mentalidad, bueno. Otro factor. Ese es otro factor, bueno. Hablamos con Nino Arrúa y coincidió Chiqui Arce también. Pero en otro momento, no es que se escucharon y no es que coincidieron. Yo les había dicho que para mí, ejemplificando el caso de Cerro. Cerro, por ejemplo, ¿qué pasa? Cerro lo tuvo en su momento a Celso Ortiz. Lo tuvo a Miguel Almirón. Lo tuvo a los hermanos Ángel y Oscar Romero. Lo tuvo a Matías Rojas. Lo tuvo a Omar Alderete. Lo tuvo a... ¿Quiénes otros se vendieron? Junior Alonso. Escobar. O sea, jugadores es que le faltan a los clubes. Buenos jugadores. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Llega una oferta apenas de $3 millones
del fútbol mexicano o de la MLS, que ese es nuestro techo hasta ahora. Salvo el caso del Valencia ahora o de Tony Sanabria, de Omar Alderete y Tony Sanabria. Después de Yaguarecoy no tenemos los jugadores en Europa. Arzamendia hoy está en el banco, por ejemplo. Y sí, pero no juegan. No, por eso digo. Y apenas ¿sabes qué? Juega Espino otra vez contra Barcelona hoy el Cádiz. ¿Sabes qué me contaron? Sí. Juega hoy, ¿verdad? Juega Espino como titular, Arzamendia figura en el banco. Apenas se fue y no aguantó el ritmo, 15 días y se lesionó. Sí. Entonces, es muy complicado. Vos lo que decía Bruno, que todavía no dijiste, que tu política era... Claro, o sea, te completo. No transferir... No, te completo. Sí. O sea, vos Chiqui Arce, por ejemplo, el técnico. Bueno, vamos a hacer esta política. No le vamos a vender a nuestros jugadores hasta que Cerro sea campeón de la Libertadores. Eso es imposible. No, espera. Déjame completar. Y después voy a salir con el proceso. Yo te quité la palabra proceso. Bueno, política entonces. Modelo de gestión. Modelo de gestión, sí, bueno. Sí. Ponen el cangrejo. Sí. ¿Qué pasa con el Espuni Federico? Que están llegando mañana, porque había mucha duda hoy. Incluso se habló de un plan B. Ahora hay una conferencia de prensa para anunciar que llegan mañana y son 105.000 dosis de componente 2. Bueno, esto es el que nos falta a nosotros, sí. Bueno, me desconcentraste. Vamos a Edgar, por favor, dame 10 menciones. Ahí te bajaron el pulgar. Pero vamos a debatir con Ariel, pues yo quiero escucharlo a él también para ver qué dice. Vamos con el debate. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente con el Beer Cooler Midea. Disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de
vecinos ligeramente picantes y el choriqueso maxi donde hay ochi, hay fiesta. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Bueno, ¿qué hacemos, Federico? Porque uno de los proyectistas salió a... Y yo creo que vamos a pasar a un intervalo en el tema mientras, claro, porque estaba el proyecto y vos dijiste que no y Dani movió la cabeza en forma negativa. Pero es que Federico, vos ves, y los planteles también, no es saludable tener mucho tiempo en un plantel. Ahora, vayamos al caso Olimpia. ¿Hace cuánto su vida útil, su ciclo? Volvió el proyectista. Sí. Se termina el intervalo. Ariel, termina, volvemos a la actividad. Tenés la palabra para... ¿Dónde quedando? ¿En qué? Intervalo, ¿viste cuando tipo en la sesión? Sí, ahora yo tengo que... Para que él no aproveche la ausencia para... Claro. Muy bien, Está todo bien medido. Bueno, no. Se cuenta que... No vender nomás. No. La política es la siguiente. Después vamos a habilitar un poco los amigos oyentes, por favor. 097-2730-730 al WhatsApp. Pero vamos a las líneas, 4151-730, 4151-731. Que Cerro, por ejemplo, retenga los jugadores y diga, mira, Miguel Almirón, vos debutás en primera y vos no te movés de acá, hermano querido, hasta que nosotros seamos campeones de América. Aprovechá una camada, ya te cité los nombres. ¿Cuántos nombres te cité? Mirá que se me pudo haber escapado algún que otro nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los clubes hay una mala costumbre que no se hace ese trabajo de política, de diseño, hasta te diría yo mental, de que vos tenés que estar preparado para que cumplir el sueño azulgrana de ser campeón de la Copa Libertadores, pero no desde las inferiores tiene que ser, desde la escuela de fútbol. Llega a primera, ¿y qué pasa? ¿Por qué los jugadores paraguayos normalmente se frustran o dicen, no, yo me quiero ir ante la primera oferta que haya? Se desesperan y se quieren, y se entiende. Porque llega un extranjero, 25.000, 30.000 dólares se le paga. Y al paraguayito se le paga en guaraníes. 10, 12 millones de guaraníes, eso gana. Después, con suerte, cuando la rompe, ahí le llaman para hacer un nuevo contrato y ahí le mejoran. Pero no es ese el tema. O sea, si vos querés ser campeón, en vez de estar, si vos haces a lo largo de la era, no sé, ponerle Petengil... creo que después de Petengil los Zapaya no salió más, ¿verdad? No. Y Juan José y después Raúl, ¿verdad? Y bueno, pero Raúl, Juan José era siempre presidente, ¿verdad? Ya, vamos a volver a lo mismo, ¿verdad? De que Raúl figuraba nomás. Entonces, ¿cuántos jugadores trajeron? ¿Cuántos jugadores caros? Y vos ves los jugadores de muy buena camada, que vos le decís, bueno, espera un ratito, espera, yo no te digo a Ariel, Ariel, vení acá, mi hijo, vos te vas a tranquilizar, calma. ¿Cuánto es lo que vos ganas? Y yo en el presidente gano 12 millones, bueno, a partir de ahora vas a ganar 25.000 dólares. Te va a decir el tipo, vos no te vas a ir, y tus representantes, fuera de acá, representante, fuera. No me vayas ni con tu representante. Si quieres algo, que me llame él o que venga acá. Fuera. Segundo, ¿qué es lo que querés? Casa. Te voy a comprar para tu casa. Acá, ¿cuánto cuesta una casa? Le compras para tu casa, tu familia, traerle a tu gallo, a tu perro, acá. Vos tenés que concentrarte acá. Cerro tiene que ser campeón. ¿Qué otra cosa querés, mi hijo? Y no ser presidente. Bueno, váyase a trabajar. Así no tiene que ser. Y después vos, ese jugador que en vez de venderlo en 3 millones de dólares, sustentándolo en el tiempo,
te garantiza mucho más la posibilidad de que vos llegues a una final por lo menos. Y tu jugador se valorice y vender los 6 millones. Pero acá, primer saque y ya. Pulpito Duarte, vamos al ejemplo de Pulpito Duarte. Un zaguero central espectacular. Mira si estaba Juan Escobar. Bruno Valdés, mira, los nombres que me estoy olvidando. ¿Cómo manejar el entorno? Porque yo, por ejemplo... Y bueno, no me interesa el entorno. Yo si soy presidente, le llamo a su papá y le mando a la mierda. Le digo, ¿sabe qué, señor? Si usted quiere hacer plata de su hijo, vaya a trabajar. Salga a trabajar, señor. Acá su hijo se va a quedar y va a ganar bien. Le vamos a pagar 25.000 y 30.000 también. ¿Y qué es lo que más va a querer el tipo? No, pues yo le traigo a mi hijo en auto. Bueno, le vaya a retirar una camioneta 0 kilómetros de $60.000. Así no se invierte en los clubes. Y ya está. Y no sé qué es lo que te voy a decir, Ariel. Yo veo así. Porque si no el jugador se frustra, ve que los otros ganan. Lugano no vino acá. ¿Y vos crees que Lugano viene gratis? Palito Pereira. Fue una vergüenza, fue. Era un jugadorazo, pero no jugó. Había otro que no jugó nunca. ¿Cómo se llama? Palito jugó, Victorino que no. Victorino. Y después, ¿cuántos más? Te voy a ir mencionando. Chanchi Esteves, ahora vino de que Racing, que esto, que... Y ven los jugadores paraguayos. Un ajeno tipo cuera todo en Ferrari y los otros, su papá eso le lleva. Y si venden a vender, bien, amigo. No me voy a callar si, bueno, Miguel Almirón en su momento. Bueno, cuesta... Yo lastimosamente voy a tener que dar un ejemplo muy fuerte y doloroso, ya que estamos hablando del fútbol paraguayo. Pero, como es Cerro Porteño, voy a poner el ejemplo de Olimpia. Y dicen siempre esa frase remanida frase cliché, que no es bueno comparar, las comparaciones son odiosas. El periodista siempre tiene 2 o 3 palabritas que siempre quiere utilizar. Y no es tampoco tanto así. Vos tenés que comparar tu competencia. ¿O vos acaso, si vos sos periodista, vos no vas a saber lo que hace tu competencia? Eso es bola. O vos club, no vas a saber lo que hace el otro, pico. Bayern Múnich le compra, nace una estrella y ya le compra. Pero ¿sabes qué? Le venden Dortmund y compañía y Leipzig, pero le revientan. No es que le venden a... vamos a otro ejemplo. ¿De dónde salió Mbappé? Del Mónaco. ¿Pero por cuánto le vendió al PSG? ¿Por cuánto le vendió? 180 millones de euros. Hasta ahora le debe el PSG. No es que agarre y regala a su jugador. Entonces, recuerdo nomás acá y ahí viene la comparación. Osvaldo vino al presidente del Real Madrid y dio un golpe de marketing al tipo. No le voy a recibir. Vino acá Lorenzo Sanz. O yo estoy loco. Dígame si no fue así. Después vino la gente del Bayern. Entonces ya, sabiendo él ese golpe de marketing, le vendió a Roque Santa Cruz. ¿En cuánto le vendió? En 10, 12 millones de dólares le vendió. No, es que agarró y le vendió por 3 millones de dólares. Entonces, decir nomás ya, no sabes que nosotros no vamos a apuntar nunca a la Copa Libertadores y nosotros vamos a ser productores de jugadores y vendedores de jugadores. Porque eso es lo que son nuestros clubes. Nuestros clubes son vendedores de jugadores. Apenas salta un honguito y ya se le vende. Pasa en Olimpia, ahora se le vendió a este muchacho a Nottingham Forest. ¿Cómo se llama? Brian Ojeda. Apenas, o pinta mil a tipo, 2 millones de dólares y algo. ¿Y qué ve lo que es 2 millones de dólares? Y con los 60 millones que debo. Y bueno, pero entonces Ariel, si vos querés ser campeón, si vos querés en algún momento pelear contra los brasileños y argentinos, lo único que te resta es decir, amigo, yo tengo que aguantar y hacer un proceso, vos no te gusta la palabra proceso, tener una política. Y después vos me decís, no, pero en el 2013 Olimpia, ¿cómo llegó? Pero yo te pregunto, en el 2013 Olimpia ahí hubo una coincidencia de buenos jugadores. No, es que el Olimpia del 2013 era un equipo malo. Te voy a dar nombres rápido. En ese equipo estaba Juan Manuel Salguero en su buen momento. Estaba Alejandro Silva que la rompía.
O sea, y después, dame más nombres para que yo me... Freddy Vareiro. Ferreira, Eduardo Aranda, Pitoni, que jugaba bien. O sea, coincidían todos en un buen momento. ¿Verdad? Pero fue algo excepcional. Y esa no fue una excepción, bueno, sí. pero es una programación. ¿Y cuántos nombres? Yo ya te cité, Cerro. ¿No? Te puedo dar 20 nombres. Hoy la saga central, ¿sabes qué iba a ser? Lateral derecho. Juan Escobar, yo lo que digo, zaguero central Bruno Valdés, Pulpito Duarte, por ejemplo. Tu idea es espectacular, excelente desde el punto de vista de la teoría. Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tus cheques regalos valen más. Del 23 al 27 de septiembre, tus cheques regalos valen más. Con la promo aniversario pagando 200.000 guaraníes, tu cheque regalo tiene un valor de 250.000 para utilizarlo en locales adheridos. Además, beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de tu entidad bancaria preferida. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Voy a aprovechar que el compañero Ariel Vera se lanzó al trabajo de DJ. ¿Tenés ese tema? Ilusiones de un grupo mexicano, cachaquita. Métele. Ilusiones. Métele eso, por favor. Ilusiones. ¿Por qué le pedí esa música? Y para que te toque a vos, para que escuches. Ah, o sea, vos el debate ahora vas a hacer con dedicaciones musicales. Probablemente. Fugitivo, dice Egan. Sí. Ilusiones. Yo creo que esto no contribuye a la fecha. Estuvimos esperando, decimos lo interno, ataquen a Bruno y vuelve a poner una canción para debatir. No, pues déjale, yo quiero escuchar después, a ver que no me sabe algo macanada. Espera, pura utopía. Fantasía con Ricardo Rosavil. No, verá. ¿Sabes qué falta que te diga que estaba delirando? Lo único que falta que me diga que estoy delirando. Dani, vení acá, por favor, se fue Dani ahora. Me está dedicando una música, ilusiones. Vení acá, ¿cuántos 60.000? La camioneta, la camioneta. Acá está. Qué fácil. Música no le dedico. Con música. Sí, con música. Mirá lo que me está poniendo al aire, Chum. Pone orden, te juro, esto es... Yo ya es cierto lo que dice Federico, solamente falta que diga que yo estoy con delirios tremen o delirando. Pero a ver, ¿verdad? Convengamos, Bruno, que mucho de lo que dijiste es inaplicable. O sea, vamos a... No, espera. No. ¿Cómo que Dani? No, a ver. Dani, vos no le podés pagar a tu figura, a tu estrella. Por eso te digo, bueno, entonces no podés ser presidente del Club Cerro o del Club Olimpia, no sé. Yo te estaba escuchando. ¿Cuánto genera? ¿Y por qué lo venden tan rápido? ¿Por qué no le equiparan el sueldo? Dejan de comprar paquetes. Porque ¿cuántos paquetes traen al pedo? Bueno, por eso. Vos, hacé nomás Mira, te voy a dar un ejemplo. Voy a otro caso. Y si compras, tenés que comprar bien. Ahí puesta. Te voy a decir, por ejemplo, Guaraní es un equipo que siempre compra muy bien. Entonces, quiere decir que tiene un secreto. Si vos tenés que amalgamar, no te digo no. Por eso es lo que me molesta, Ariel, cuando vos agarrás y ponerlo, te vas al extremo, ilusiones, que esto para vos es fácil poner es 60, 25. No, escúchame. Sí. No te estoy ni diciendo, vos amalgamás, pero dejana una estructura, mano. 6, 7 jugadores de la cama, dejale a los Romero, dejale al Mirón, dejale a Bruno Valdés, Juan Escobar, no sé, ¿verdad? Y después, vende 1 o 2 máximo. Pero en ese caso, y después agarrar y traer, por ejemplo, jugadores que de afuera realmente la rompan y que tengan una edad que no sea... ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol paraguayo? Hacer promedio. Yo le pedí ayer el promedio a Rubén. El promedio que tenía el Libertario más de 30 y el otro era 26 años. Ahí está el tema. Entonces, bueno, pero estamos llenándonos de jugadores longevos, viejos. Yo, aparte de Bruno, a mí me parece Cerro cambió mucho. Cerro cambió mucho y creo que la política de este modelo tiene que ver mucho con chiquillarse. Y acá creo que vos coincidimos y que esta marcada línea
compró la dirigencia y están siguiendo. Porque Cerro, se acordarán, era terminado un campeonato y hubo un campeonato o una temporada que abrió con 16 refuerzos. Estaban los Mesacoli y tantos jugadores que vinieron y seguramente una ponchada de dinero gastaron. Y después terminaron dispersándose y se fueron todos sin dejar absolutamente nada. Ahora hay una política en donde aparecen chicos, en donde por lo menos se retuvo en la medida de lo posible a 2 jugadores, porque seguramente Villasanti y Arzamendi hace un año atrás ya se hubiesen ido si es que no había una política que se está tratando de implementar. Por lo menos para una Copa Libertadores pidió el técnico y le cumplieron por lo menos para esta Copa Libertadores de América. Yo creo, además de las inferiores, de establecer un plazo largo y de invertir y darle una prioridad, un lugar grande a las inferiores y que los chicos vayan apareciendo y mezclando. Además también, yo coincido contigo, saber comprar. No mucho, y saber comprar y saber vender también. Porque está claro que cuando vos mantenés mucho tiempo a un plantel, también llega a su ciclo final. Fíjate lo que pasa en Olimpia. ¿Hace cuánto este Olimpia venció su ciclo? Este plantel de Olimpia. También es dañino cuando vos mantenés demasiado tiempo un mismo grupo de jugadores. Entonces me parece que tiene que haber un equilibrio de primero de inferiores, saber promocionar, elegir, saber vender y saber comprar y entender los momentos. Ese me parece que tiene que ser el modelo del fútbol paraguayo. Federico. No, estamos hablando acá. Decime mi cara, yo no tengo problema. Si vos me querés dedicar a una música también. No sé. Vos sabés pobre tonto enamorado, no sé. Vos sabés que. Hay una música así de los iracundos, creo que. Vos sabés que hay un factor, Bruno, que vos dijiste representante fuera. Fuera. Y tiene mucho que ver con el tema de la migración de los jugadores. Los representantes están en el fútbol. ¿Y cuál es su ganancia? Transferir. O sea que hay 2 casos de jugadores a los que los presidentes le regalaron una casa y no salieron bien del club. Uno fue Topo Cáceres. Carter le regaló una casa como parte de uno de los contratos, la hermosa casa, y se fue libre. Nunca le perdonó a Carter, hasta se habló. Recuerdo, al Flamengo se fue. Sí, hasta se habló de un problema en el vestuario del último partido que Carter le recriminó en pleno vestuario delante de los jugadores a Topo Cáceres. Y el otro fue Jorge Mendoza. Bueno, pero ese es otro caso, Federico. Ese fue ya un contrato que estaba acabando. Y ahí está el error. ¿Por qué Carter no le hizo el contrato un año antes? Le digo, bueno, ¿cuánto te va a pagar Flamengo? Porque había un presidente que no firmaba con nadie, manejaba muy mal el club en aquel entonces y después Carter tuvo que cambiar urgentemente. Y el otro fue Jorge Mendoza con Guaraní. La familia Costa le regalaron la casa a Jorge Mendoza y después él no sale y viene Guaraní. Que estaba queriendo volver ahora. Y hay una cosa donde, yo no voy a decir utópico, pero voy a decir que es improbable, una cosa que vos extirpaste de tu línea de pensamiento, tu gestión, que es de representante. El representante está en el fútbol y su única forma de ganar dinero es transfiriendo y va a buscar siempre. Entonces es muy difícil. Federico, que se entienda bien mi discurso. Cuando yo digo fuera tal cosa, es porque yo le estoy diciendo, pero acá vamos a hacer un proceso. Después que venga el representante, pero una vez que nosotros seamos campeones, que yo le voy a recibir al representante, pero con los brazos abiertos. ¿Cuánto gana por una? Tomar café, pero tráeme 6, 10 millones de dólares. No me venga con conchazo y palito. A la pucha, cuando este chico Morales empezó a hacer goles, tenía menos de 10 partidos en Cerro, hablamos con el representante, decía que ya había oferta y que ya es momento que él salga. Claro. No había jugado, sí, no todavía salió campeón, no llegó algo importante, no. Vos hablar con el papá de Pulpito y si es por él ya que está en el aeropuerto ya yéndose afuera, ¿verdad? No, es una realidad, pero es que yo entiendo. Es que es muy difícil, es muy difícil. Pero para eso vos tenés que porque es la única forma que ellos tengan dinero, los representantes. Y Federico, que le llame Juan José Zapá y le diga, amigo, te voy a pagar $30,000. ¿Y qué es lo que quiere una casa? Y se te compra la casa y bueno, pero te quedas, hacerme el proceso acá. Pero ya es tarde, pues, Federico, Dani y Ariel, porque por eso yo hablé desde que déjame completar. Cuando vos entras en la escuela de fútbol a los 11 años. ¿Ya tenés representante? No. Vos dejá que tenga su representante, pero representante de qué vive. Vamos a comenzar con eso. No, déjame completar. De la transferencia. Vos te enojás conmigo cuando yo no me enojo. No me dejás completar. Bueno, adelante. Gracias, Federico. ¿Cómo no? El otro te dedica canción, todo y ahora la bronca conmigo. Pero deja que ponga la música que quiera. Seriamente. Después el pueblo va a ser el pueblo va a ser el que dictamine.
En la escuela de fútbol, cuando se va, pisa cerro. El primer día que se va, ahí ya psicológicamente vuelve a tener que preparar al jugador. Porque ya con esta generación, ya es difícil. ¿Me estás entendiendo, Federico? Es como la educación del Paraguay. Vos a un chico que lamentablemente no tuvo la oportunidad de acceder a un buen colegio, a una buena escuela, hoy a los 15 años le agarra, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Él ya no tiene los fundamentos, no tiene las raíces. Vos vas a querer meterle a él a la facultad. ¿Y cómo va a hacer a los 18 años? Porque él no tiene los predicamentos, no tiene la base. Se va a ir a estrellar porque él se iba a una escuela pública y a lo mejor le hacían pasar nomás y así nomás. Y no había un nivel de exigencia. Su pensamiento no está lo en el estudio. No es su prioridad. Entonces, si termina el colegio con suerte, no se va a la facultad. Acá hay números realmente, Federico, que si vos llegás un día a preguntarle a un estadígrafo de estas situaciones sociológicas del Paraguay, hay números que te van a espantar. Vos sabés cuántos niños, de 10 niños, por ejemplo, cuántos terminan la escuela. Te vas a caer de espaldas, ¿será? ¿Cuántos de esos terminan la secundaria? ¿Y cuántos de esos se van a la facultad? Entonces, pero eso es aparte. Entonces, desde la escuela de fútbol vos tenés que decirle, este es nuestro proyecto, nosotros acá apuntamos, tenés que enseñarle hasta cómo vestirse, cómo hablar, cómo comer, qué idioma estudiar, el tiempo que tiene que estar en el club. Acá ninguno de los jugadores vienen y practican máximo 2 horas y después de las 22 horas se pasan boludeando. 24 horas al día tiene el día, hasta hoy. ¿Verdad? 8 tenés que dormir. Alguna vez leímos un reportaje de Kun Agüero que contó que dijo que se iba a desayunar en el club, después entrenaba, después se quedaba a almorzar, después veía vídeos, después entrenaba otra vez y a la noche se iba a su casa. Un tipo de primer nivel en el Manchester City hacía oficina, era como un empleado, pero se pasaba en el club. Acá no. Acá los jugadores se van, entrenan. Pues, tú dale, leí bolsoncito, él ahí con su bolsoncito Louis Vuitton falsificado. Vamos a ser reales. Yo estoy cansado de la hipocresía y hablo así crudamente. Algunos se van a enojar, los jugadores a lo mejor se molestan conmigo. No me interesa tampoco. A lo mejor si toman a bien van a tomar el consejo de lo que yo le estoy diciendo. Se apuran todo con su botina, o se más afuera, celular, lastimosamente están en otro mundo. Se van y no son jugadores profesionalmente en la cabeza. Que se va, y te voy a poner un ejemplo. No, pasa con el que no gana mucho y pasa con el que gana mucho. Porque el que gana mucho. Yo estoy de acuerdo. Digo, déjame completar. En esto que está diciendo, no es lo que estábamos discutiendo en un principio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás mencionando ahora. La cabeza de nuestro jugador, siempre hablamos del tema, ¿no? Porque Uruguay, Argentina, Brasil, sí. Hasta Colombia también, que son rumberos, todo lo que se llama, y nosotros no. Está claro. Acá le estamos hablando de jugadores que se enojan porque le dan doble turno. Y que quieren tumbar al técnico, ¿verdad? No. Entonces, Federico, mira, el que tiene plata, ¿sabe cuál es su problema? Que le llama a su señora, que es jardinero, que quiere cambiar su auto, que está en construcción, o sea, está en otras cosas mentalmente. Y vos, por eso que Cristiano Ronaldo, Messi y compañía, los jugadores de élite, tienen inclusive personas que trabajan para él, porque él se dedica 100% a lo que es él, que es futbolista. El futbolista tiene que ser 24 horas, no es 2 horas y que se va a practicar y ahí se acaba su vida, no es ningún así. El descanso, por ejemplo, es parte de la vida de un jugador. Hay jugadores que no descansan, jugadores de primera, no voy a dar nombre. Y el descanso es clave. No ven, no saben, ni imagínate vos, Derly González, el jugador elite que tiene Olimpia, no sabe quién era el técnico que estaba viniendo, Álvaro Gutiérrez. El tipo no sabía. Quiere decir que el tipo, Derly González, probablemente está en un termo o vive lo que yo te estoy diciendo. Ya vive satisfecho, feliz. Pongo un ejemplo así lapidario. Pero ¿cómo vos no vas a saber quién es Álvaro Gutiérrez? El técnico que va a venir a dirigirte.
Cuando que hoy en el mundo se usan aplicaciones en tiempo real. Cuando termina un partido ya le está mostrando al jugador, mira tus errores acá, esto tenés que corregir en el entretiempo o durante el partido. Yo suelo ver fútbol alemán y tiene una pantallita así ahí. Está... ¿Cuándo fue? Ya están acá. Ayer. Ya están acá las aplicaciones que muestran. ¿Quién ha tenido acá con una pizarrita? Palmeira, el técnico, bueno... No una pizarrita, es una computadorita donde está una programación. Y vos le decís, por ejemplo, a un jugador ahora, voy a poner otro ejemplo para que no digan que tiroteo por contra Deli González. No tiene tampoco Deli González la culpa ni nada, pero pongo nomás como ejemplo de que nuestros jugadores, Pulpito Duarte, vos le decís, ¿y vos qué sabés el Necaxa? No sabe un carajo él en Necaxa. No sabe en qué ciudad está, no sabe dónde está. Él lo único que sabe es que va a ganar 20% de 3 millones y algo y va a cambiar su vida económicamente. Sergio Díaz, ¿qué pasó con él? Se fue con Valverde, los dos, las grandes compras. Valverde uruguayo, preparación, habla bien. Tipo, renovó su contrato con el Real Madrid ahora. ¿Dónde está Sergio Díaz? Yo no sé qué hizo Sergio Díaz. Ni club no tenía. No está ahora. No, pero es triste, es muy lapidario lo que yo estoy diciendo. Pero ahí entra mucho la mentalidad. Pero, y bueno, el carácter, la mentalidad. Y la mentalidad. Porque a él le sobra talento para jugar en cualquier parte del mundo. Y bueno, pero tiene que ahí entra la mentalidad. Lo que pasa es que se cambió. Estábamos jugando piquiboli en plena pandemia. Ahí pues ya te habla todo. Y bueno, fíjate. Villa Santi, el caso de Villa Santi. Vos sabías que Chiqui Arce le llamó y él contó en la entrevista que nosotros tuvimos con Villa Santi acá, que Chiqui Arce le cambió a él muchísimo en un momento dado importante de su carrera. Porque te acordás que Villasanti, Sebastián Ferreira, Sergio Díaz y otros estaban jugando el famoso piquibol, ¿verdad? Y le dijo, se publicó, eso salió, y le dijo Arce, le llamó la atención, le dijo, vos ves que querés ser transferido, vos ves que... a vos te va a comprar un club, tomar en serio ese amigo. Ya sos padre de familia, le dijo. Ya sos padre de familia, ¿verdad? Entonces le dijo, dejate ese amigo el Buroreí. Sé profesional. ¿Y dónde está ahora Villasanti? Está en Gremio. ¿Y dónde está Sergio Díaz? Y es jugador. No quiero. Jugador titular. Pero vale la comparación. Bueno, pero vale la comparación. Entonces, acá, por ejemplo, y voy a poner acá, con esto ya me callo y cierro. Juro que me callo. Señor, Chan está acá, acá sabes que los argentinos y uruguayos se pegan el lujo de. Acá escuchamos, señores, no es que yo estoy mintiendo, en su época. Los presidentes decían, le queremos traer a Lugano, pero Lugano nos pidió en qué colegio puede entrar su hijo, cómo es la ciudad, en qué zona lo que él va a vivir, qué comodidades hay, cómo es la ciudad. Y a eso nomás lo que yo voy, que a lo mejor Pulpito Duarte no sabe ni dónde queda Necaxa, de qué club se va a ir a hablar en la primera conferencia de prensa. ¿Qué va a decir del club, de la historia del club, quiénes pasaron por ahí? ¿Quién fue ídolo en Necaxa? No sabe. ¿Verdad? No es exigente. No sé quién es otro jugador argentino, sí que le enviaron luego por mail tipo en 3D, dónde iba a entrar su hijo, qué tenía el colegio, qué enseñanza, qué tipo de esto, en qué edificio iba a vivir, en qué ciudad, a cuántos kilómetros queda de la concentración del Olimpia. La misma cosa pasa en el PSG. Yo me acuerdo lo de Lugano y al de Olimpia fue un material fílmico bien editado de unos 5 minutos, lo que está diciendo Bruno. Escuela de los chicos, a dónde vivía, qué camino tenía que recorrer para ir hasta el entrenamiento. Zona shopping, Asunción, la zona más lindas. Ellos siguen. Video y acá Pica Lucera tuvo que luchar para que como le dijeron que no a Arabia, tuvo que luchar para que le aumente el sueldo, ¿no? Es una realidad. Hay muchas cosas que están mal, yo estoy de acuerdo. Está el desinterés también de los jugadores actuales, la mayoría, sobre ver el fútbol, y ahí se da la ignorancia que vos decís, ¿verdad? A lo mejor sabe más de fútbol a través de la Play que de mirar un partido. La otra vez hablamos con Sergio Aquino y qué diferente era el tema. Cuando le preguntaste qué hizo con la primera plata, sí, que Mario Yaqué le dijo, comprate 3 pares de botines, porque vos usas los prestados y eso tarde o temprano te van a pelar todo el pie. Te pela todo el pie. Y hoy el jugador que llega a la primera del Cerro
ya tiene representante, ya tiene 5 botines ya que le regaló el representante. Los botines de moda. El que pinta bien, ¿verdad? Estoy hablando del que pinta bien. Hay un chico Armoa que no sé qué pasó de él, que era de Luqueño, que después cambió de representante porque le compró una camioneta de 0 kilómetros. Que Luqueño creo que le dio tipo empeño, compromiso a alguien con un adelanto y no sé qué pasó de Armoa el chiquito que jugaba como extremo. Ahora el nuevo Armoa es Parrita. Ahora a los 14, 15 años ya tienen todos representantes. Bueno. Pero para eso el club le tiene que asesorar. Pero el jugador tiene que ser, Bruno. ¿Por qué te parece que vos estabas hablando del tema escolar y el jugador que es inteligente? Yo me acuerdo que una vez estábamos, cuando era ya el gran ídolo de Cerro, le llamaba a la noche al Tigre Ramírez. ¿Y qué está haciendo Tigre? Un viernes era. Cerro jugaba el domingo. Y estoy acá en la concentración mirando, no sé qué partido estaba mirando el fútbol paraguayo. Y el resto del plantel se fue al cine, al Shopping del Sol. Se fueron a mirar película y él se quedó mirando el fútbol, a sus rivales, a su competencia, mirando el fútbol paraguayo. Y era de otra casa. Y mira dónde está el Tigre hoy, ¿verdad? Te puede gustar o no su bandería política, todo, pero el gobernador dice que le va bien. Entonces, ese es un manejo que no todos los jugadores tienen. No todos los jugadores tienen. Entonces, partiendo de ahí, si vos mismo estás hablando de el tema Necaxa, que suele pasar también muchas veces, acaba de hablar con la Argentina y que va a venir a Cerro y dice, no, Cerro es el equipo más grande de Paraguay. El que va a venir a Olimpia dice, no, el equipo más grande de Paraguay, por supuesto, no, lo seguimos. Y si quién no recuerda la final del 90. Hernán Perellerano viene y cambia su foto de perfil y su foto de perfil es trotando al lado de Roque. Muy bien que Roque era, ¿entendés? Entonces, por eso te digo. Hay muchas cosas que nos faltan. Y bueno, pero son realidades crudas nomás que yo digo. Ahora, si me van a poner otras ilusiones, Ariel, metele. Si para vos... Armoa fue dado de baja, me dice la soberana Gracia, hace unos días en México, Ciudad Juárez. El club de Ariel Lescano le dio de baja a Armoa, al chico Armoa, Blas Armoa. Bueno, vamos a los oyentes. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué les parece el debate? Tenemos que vender, dame 10 menciones, estamos con los oyentes. Chun también creo que están. No sé si Chun va a poner música también ahora en el programa. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Segunda convocatoria UNASUR 2021, inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontralos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. 41-51-730, 41-51-731. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, Bruno? Sí, ¿cómo te va? Te escucho, apaga tu radio y te escuchamos atentamente. Ok, sí. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos. ¿Cuántos años tenés y cómo te llamas? 39 años tengo. Me llamo Luis Fernando. Te escuchamos atentamente. Sí. Sobre el tema que están tratando, nomás quería apoyar un poco sobre el tema de los jugadores. Ellos, por ejemplo, como dicen ustedes, a los 16, 17 años ya tienen todo representante y ellos
honestamente todavía no saben nada de la vida. También, no digo que sean eruditos, ¿verdad? Pero por lo menos un libro al año deberían de leer estos muchachos. Tener un poco de educación financiera, porque así como ganan, también seguramente suele ocurrir en la mayoría de los casos, ¿verdad? Que desperdician todo lo que a ellos realmente les cuesta sacrificio, por levantarse temprano a entrenar, cumplir con lucha. Yo creo que deberían de valorar un poco más esto, realmente. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, DJ Johan. Sábado, Ariel Articanaba en vivo. Degustaciones y barra libre de tragos. Sorteos de hasta 1.500.000 guaraníes por día. Torneo de Big Bingo con 12 millones en premios. Promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. 41 51 730 41 51 731. Hola. Buenas tardes, don Cardinal Deportiva, señor. Ayer donde a mí no me ganaba Ariel Unía, don Maera. Sí. Lo felicitar la actitud de mi amigo de carácter de las ídolos y la otra jugadora seguir pese a Bruno a hipotaño te permite después haré viñañe a Wanda y fútbol que usted quiere ir una vez soldadito y fusil debería que a pela toro pampa y volvamos jugar en la gente me gusta pero fuera de coña y al aire. Gracias, señor, por llamar. Un abrazo. Gracias por sus palabras. Vamos a otro oyente, por favor. Oyente en línea. Hola, buenas tardes. A ver. Hola. Sí, Bruno. Señor, ¿cómo le va? ¿De dónde llama y cuántos años tiene? José Lescano te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Mal aporte? Al pelo. Acá de Asunción, la Loma Cachinga. Una de las lomas de Asunción. Cachinga. Sí, acá, barrio Báfaro y de Francia. Te voy a contar una anécdota que refleja exactamente, a pesar del tiempo transcurrido, lo que son nuestros jugadores hoy día. Milciades Morel, número 9 de Libertad, titular de la selección inclusive. Stroner, presidente de la República, y Barcini, presidente de Libertad. Por cada gol que él metía, 1 millón de premios en esa época. ¿Qué hacía el tipo? Terminaba el partido, venía acá en su casa, alquilaba una casa, alquilaba una casa de concesionero, ¿verdad? Alquilaba una casa, casa, venía, armaba un asado, la gran puta cerveza tutiplé, le invitaba a todos los perros y amanecía barreando. ¿Cómo un jugador como él se puede ir a practicar lunes o martes en condiciones adecuadas si viene de una trasnochada y de farrear? Y eso se repite hasta hoy día. El jugador, por ejemplo, viene de una casita de techo de paja y apenas gana unos pesos, compra una camioneta del año. Y no tiene ni pieza ni baño moderno en su casa. Ese fue el problema. Y vos estabas hablando de, ¿cómo se llama? De González, el puntero de Olimpia. Él, por ejemplo, se va, entrega la pelota aquí a hacer túnel y después se da la vuelta y se ríe. Una burla hacia el aficionado, hacia el hincha de Olimpia, ¿no? Una vergüenza. Yo siempre quise saber cómo a él se le convocaba en cada partido de la selección paraguaya a un tipo que nunca rindió por la selección. No, bueno, mira que yo no coincido en esa parte, como me parece, Derli es un jugadorazo y es jugador de selección. Acordate, nos dio la victoria contra Argentina en Córdoba, por ejemplo, la única que tenemos de visitante. O sea, yo hablaba puntualmente de que no, el desconocimiento, ¿verdad? De quién va a venir a dirigirle a él, ¿verdad? Es muy... No, yo te digo, pero está bien, lo tuyo apunta a lo futbolístico y yo respeto, está bien. Verli, por ejemplo, un jugador profesional, ¿cómo no va a tener una regularidad? Él no tiene una regularidad ni física ni futbolística en Olimpia. Y es titular. En Olimpia está jugando, no está jugando en Atlético Tapaicué, ¿verdad? Entonces, esa clase de jugadores yo creo que mejor optar por un jugador que está en el inferior, digo yo, que va a poner por lo menos más ganas, se va a querer mostrar. Esa es mi opinión, Bruno. Y muchas cosas más te quiero decir, pero no quiero ocupar mucho tiempo al aire. Gracias, José. Gracias, un abrazo muy amable. Más oyentes al aire, por favor. 41-51-730, 41-51-731. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. ¿Con quién hablamos y de dónde?
Carlos Gil de Capiatá. ¿Cuántos años, Carlos? 36. Decime, te escuchamos atentamente. Sí, estaba escuchando el debate de usted, muy interesante, Bruno. Una cosa que te quería decir también, usted, los periodistas, no hablo exclusivamente de usted, ¿verdad? Todos los medios, que demasiado también le inflamos a los jugadores. Por ejemplo, un jugador, te pongo el ejemplo de Julio César Enciso, de Libertad. Él hace 1 o 2 partidos buenos y usted ya le llaman a su abuela, a su abuelo, a su Yarin Maleta, y ellos ya se hacen la película, Bruno. Ya se creen estrella, y en el fútbol es tener que sostenerte. Llegar es fácil, pero para sostenerte, Bruno, eso nomás te quería decir. Bueno, adiós, no, pero ahí, por ejemplo, no coincido, porque, ¿qué pasa? Para eso, pues, el club tiene que educarle al jugador, y también yo sé que la educación comienza en la casa. Ese es el otro problema que tenemos. Y va a tener que el jugador profesional lidia con la presión desde que empieza a jugar al fútbol hasta que se retire. Y esto de la prensa no tiene que ser nada para ellos. Psicológicamente tienen que estar preparados. Que le llamen también a su gallo. Los jugadores psicológicamente están presionados las 24 horas del día. Y la prensa, o sea, él se va a ir en otro lugar y la prensa va a hacer, no es que le va a llamar a su abuelo, le llama también a su abuela y a su abuelo. Pues la presión que hay, hermano querido. Andamos a jugar en el Barcelona de España ahora mismo a ver la presión que hay, cómo está ahí, un hervidero. No. Oyente en línea, buenas tardes. Bruno Mateco. ¿Cómo te va, será? ¿Cuántos años tenés y cómo te llamas? Julio, tengo 40 años, soy de Ciudad del Este. Decime, Julio. Un gran problema también que yo veo acá es que los padres mismos presionan a los mitaí de 13, 14 años que jugaban a la fuera, oye, transferían, ¿no? Porque deposita toda la esperanza de una familia entera en el mitaí. Entonces yo veo casos de gente que no va a practicar a las 4 a las 5 de la mañana o disparar, porque oye, vendean, porque y tú no vas a poseer a la del cual soy futbolista. Ese es un gran problema que tenemos. No sé, cualquier transferencia donde va a ganar un $50,000 no ya jómana. No te hablo del caso de Pupito Duarte, que ya es un caso de mayor envergadura. Pero ¿cuántos chicos que hay que admitir y que por $50,000 su pase, $20,000 le pase y todo, o firmamos a cualquier empresario? Porque ya arregla la situación de la familia con eso. Ese es un gran problema también. Así es, Bruno. Gracias por llamar. El Centro Paraguayo de Volantes anunció el retorno del público a los eventos del automovilismo. Los asistentes deberán tener sí o sí las 2 dosis aplicadas y presentar su carnet de vacunación para la compra de entrada. Centro Paraguayo de Volantes. Recordarle a la gente, futsal, perdimos 6-1 en el Mundial de Futsal Lituania 2021. Argentina nos ganó 6-1. Ya Ariel nos va a recordar el fútbol paraguayo, la programación, que ya pasamos, pero vamos a repetir. Y hoy se juega la otra semifinal de la Copa Sudamericana. Atlético Paranaense, Peñarol, el partido que va a arrancar a las 20:30. Seguimos con los oyentes. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla, yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Hola, buenas tardes. Bruno, vale, por Bruno. ¿Cómo te va? ¿Cuántos años tenés y cómo te llamas? Leonardo soy. Sí, Leonardo. Bruno, quiero continuar porque lo decís, o sea. Y vos sos tu padre, Bruno, o sea, llamarle a su papá y que le pase a la mamá que está cocinando. Y yo te apuesto, Bruno, que nunca te fuiste a comer tallarín en la casa de Sergio Díaz. Porque yo me acuerdo, o sea, esa semana, o sea. La señora te dijo, estoy cocinando tallarín de pollo casero. No iba a comer en estos días. Nunca te fuiste. Un jugador que nunca llegó y que ustedes hicieron 2 semanas de programación exclusivamente para mi país. Fernandito Velar, después de clásico será. Increíble, vos preguntaste cuánto costaba el Mitaí. ¿Dónde está ahora? Jugando Copa Paraguay por 0. Esa semana Federico haya la tarde en su programación con Jorge Rojas, que había sido, o sea, que de Cerrita ahora está en Mundo Cero.
ya dijo que vino un ojeador de, no sé si era Manchester City o no sé qué club era, para mirarle a Fernandito Velar. Vende tanto, será, así vendemos nosotros, pero nunca se va hacia ningún lado. Muchas gracias, Bruno. Adiós. No, fue un ojeador. ¿Se acuerdan que salió un artículo en un medio europeo? En Sport de España. Los jugadores que iban a jugar un Sub-17, ¿qué clubes lo estaban siguiendo? Los estaban siguiendo. Y aparecía lo de City en el caso de Fernandito. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracino, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotelera y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hola. Señor. Están sensibles los oyentes, ¿eh? Sí, no, voy a poner tranquilo. Tranquilo. Cada uno con su opinión. No, es obligación tuya irte a comer nada con nadie. Tranquilo, no es obligación. Está bien. Muchas veces los futbolistas también necesitan un poco de ocio, ¿verdad? De vez en cuando, pero tienen que saber administrar nomás ese tema, ¿verdad? No irse al mambo ya. Pero de vez en cuando tienen que irse. Está bien que se vaya al cine, de repente así, todo eso está bien. Claro. Y este señor José se tomó con Derly González, ahí hay algo raro, ¿sabes? Porque Personalete le bajó la caña, alguna cosa pasó con Derly. No sabemos si le habrá comido a su pendeja. No, así no, tranquila. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Bristol aprovecha solo por esta semana una cuota de regalo en televisores. No esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta: TV Win Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 139.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Ya va a estar Johnny para contarnos información de Olimpia. Juanma ya nos hablaba de Cerro Porteño, vamos a recapitular todo eso. Lo quiero a Gerardo Guaraní, el lunes juega Guaraní. Hoy Copa Sudamericana 2030, Atlético Paranaense Peñarol. ¿Puede haber una final brasileña, será? En la Sudamericana. Y puede haber una final brasileña también en la Libertadores. Sí. ¿Verdad? Claro. No, puede haber. Es lo más cercano luego ya ahora. Y en la Libertadores ganó Flamengo 2-0, ¿verdad? Y ya está. O sea que básicamente. Y en el otro día, en la otra semifinal, sí o sí va a ser un brasileño. Entonces, en un. Pues vos te imaginás la tragedia que va a ser para ¿viste los argentinos, Mariano Clos y compañía, cómo relatan los partidos? No, es que están en su salsa. Pues el año pasado fue así la final. Pero por eso te digo, River, Boca, hacen previa de 28 horas más o menos. Y por eso ayer decían, Conmebol tiene que hacer algo cuando estaban en la buena. Cuando la billetera enflaqueció, ¿verdad? Eso, cuando la billetera estaba gorda era lo mejor del mundo. El famoso, por eso uno cuando habla de coherencia, ¿no? Y yo para cerrar nomás esto. Renato a los medios argentinos. No, claro. Sí, impresionante la previa que hicieron. Pero vos sabés que yo tuve eso. Para vos te quedas viendo eso. Yo me quedé viendo porque le amo a Riquelme. Por eso. Vos sabés que son así, porque me acuerdo que cuando viajamos jugaba Nacional contra Arsenal de Sarandí en Sarandí. Cuarto de final, partido de vuelta. Esa misma noche jugaba Independiente Avellaneda con Ferro. Independiente estaba en la B. Y era uno de los últimos partidos antes de ascender. Y toda la radio transmitían el Nacional B y no la Copa Libertadores Arsenal contra Nacional.
¿Cómo te digo? ¿Cómo? No. Estamos con la radio esperando. Estamos con Cris Martínez, el paraguayo que juega en el Huachipato del fútbol chileno. Cris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a usted. Bien, Cris. Bruno Ponte saluda, estás al aire en ABC Cardinal, te escucha todo el país. Vos sos delantero, contanos un poco de tu vida y preguntarte, porque estás en la lista de reservados, nos dijeron si ya llegó tu llamado de reserva para la selección paraguaya, Cris. Sí, ellos ya me vienen siguiendo desde octubre del año pasado, pero todavía más de eso no sé. La verdad que ahora en este momento no se habían comunicado conmigo, pero de las 2 fechas anteriores sí, pero solamente para ver si alguien se lesionaba o alguien no podía venir de la selección. Me estaba reservado, pero esta fecha la verdad que no me ha llegado nada, pero obviamente que si me toca estar estar atento ahí para ver si me toca jugar. Obviamente que uno siempre quiere vestir la camiseta de su país. Vos sos delantero del Huachipato. ¿Cuántos años tenés, Cris? ¿De dónde saliste? ¿De dónde jugaste acá? Yo tengo 28 años cumplidos. Empecé mi formación en Nacional de Paraguay. Debuté cuando tenía apenas 16 años con Ever Hugo Almeida en el 2009. El año que salieron campeones. Exactamente. Ese año fue 5 partidos con el equipo campeón, alternaba. Y después tuve la posibilidad de venir acá a buscar otro horizonte en Chile en el 2011 y desde ahí empecé a ya tener más regularidad en primera. ¿Y hace cuánto que estás en Huachipato? Yo llegué acá en 2009. O sea que hace mucho. ¿Y Cris, qué clase de delantero vos sos? ¿Sos punta, sos centro delantero, media punta? ¿Cómo jugás? Yo juego de extremo por izquierda. Extremo por izquierda. Sí. ¿Y el Huachipato es un equipo fuerte en Chile, un equipo económicamente fuerte? ¿Cómo es? Huachipato es un club formador. Es un club que forma y vende. Yo creo que es uno de los equipos que más vende acá en el país, afuera, y también a los equipos grandes. A eso se caracterizan. Sí. Pero eso es el negocio de ellos. Estuvo Florentina ahí en Huachipato, ¿verdad? Sí, estuvo casi 2 años con nosotros. Claro, Gustavo. ¿Vos sos sobrino de Fabio Escobar, Cris? Sí, él es mi tío. Mira. Acá se informa que lastimosamente el jugador de Racing, el paraguayo Matías Rojas, va a estar 21 días afuera. Se lesionó. Bueno, Cris, y decime ya estábamos debatiendo acá sobre el fútbol paraguayo. Decime un poco la verdad. ¿Vos cuánto tiempo estás en el club Huachipato, por ejemplo? ¿Cómo es la disciplina de ese club? ¿Vos cuántas horas estás en el club diariamente? Hoy día, más o menos 3-4 horas. Hoy día empezamos a las 10 y recién ahora vengo llegando a mi casa. Tenemos que estar 1 hora antes. Tenemos que tomar desayuno acá y compartir con los compañeros. Eso, y después de ahí empieza el entrenamiento. Primero hacemos trabajo de gimnasio, fortalecimiento, y después a campo. Pero es un club que trata, como te dije, de formar a los más chicos y le da mucha oportunidad a los más jóvenes. Yo creo que tenemos el plantel más joven de Sudamérica. ¿Promedio cuánto estamos hablando? Un promedio de 22 años, 23 años. Mira vos. El más grande soy yo y otro, el capitán. A la pucha, ¿y 28 años tenemos? Sí. Y después casi la mayoría son de sub-21. ¿En serio? No, ¿Cómo están en el Bruno, por ejemplo, un club que tiene un estadio tipo inglés. Hicieron la construcción, me acuerdo que el equipo de Gerardo Martino
un equipo suplente había ido a inaugurar ese estadio de Huachipato contra una sub-23 de Chile. Y cuando digo inglés, ese estadio tipo con el techo en los 4 costados, es más chiquito. Olimpia creo que jugó una sudamericana hace un tiempo atrás. Olimpia había jugado la sudamericana contra ustedes ahí en Huachipato, Cris, ¿verdad? No, Olimpia jugó contra, justamente fui al partido ese contra Udeconce, pero en el estadio de Roa. Ese estadio No, ese estadio está en Concepción, donde jugó Paraguay con la Copa América. No, Olimpia hay una serie, 2015. Voy a buscar, 2015 con Huachipato, ¿verdad, Ariel? Ahí está, sí, jugó en ese estadio. Me acuerdo que dirigía a Chiquiar, se creó el equipo. La época Chiqui. Sí. No, 2015 yo no estaba todavía. No, por eso. Acá me dice que el Huachipato es una empresa de acero, ¿verdad? Después me dice otro, Landaidan Olimpia quiso que los jugadores coman en el club. No están así. Estamos nomás hablando del fútbol paraguayo, el sistema que se tiene acá, ¿verdad? De que se pasa muy poco tiempo, los jugadores entrenan y ya se van a su casa, no se quedan mucho tiempo en el club, ¿verdad? Y sí, yo creo que desde ahí empieza el proceso si uno quiere cambiar todo y invertir más en los jóvenes. Primero hay que invertir, los clubes tienen que invertir en los jóvenes y prepararlo y Huachipato eso está haciendo ahora. Trata de darle todas las herramientas para que pueda llegar a primera y pueda ir bien fortalecido a otros clubes. Yo creo que Huachipato es el club que más es uno de los clubes que más entrega jugadores a la selección chilena, por ejemplo. Mira vos. Y trae buenos valores de afuera y lo vende. En el caso de Soteldo. ¿Soteldo estuvo ahí en Huachipato? En Huachipato ellos lo trajeron cuando tenía 17 años. Mira, ¿viste? Lo que yo le estaba diciendo acá a mi compañero, yo ya me callo, no digo más nada, hermano. Yo te digo, mira, le estoy diciendo que si compra y traen jugadores jóvenes y buenos tienen que ser, no. Y después mantener la estructura, trabajar en las inferiores, bueno, la misma historia de siempre, ¿verdad? Porque en el pueblo paraguayo no hacen eso, lastimosamente, Cris. No, y mira qué dato que nos estás contando, yo no sabía, ¿verdad? Porque Soteldo, un jugadorazo, recién ahora uno lo conoce más porque, bueno, estuvo en el fútbol brasileño, acá vino a jugar y que a nosotros casi nos desesperó este muchacho. Él en el segundo tiempo principalmente contra Paraguay por la eliminatoria, ¿verdad? Sí, es muy buen jugador. Él salió, llegó acá a Huachipato apenas teniendo 17 años. Y hay varios jugadores que salieron de acá. El mismo otro venezolano que Otero, también Rómulo Otero. De acá. Sí. ¿Ese también salió de Huachipato? Él también llegó un jovencito acá y acá hizo su carrera y de acá hizo el salto a Brasil. A la pucha. Mira, oche. Bueno, Cris, qué placer de charlar contigo. ¿De qué zona del país vos sos, Cris? Yo soy de Alto Paraná. Puerto Itaverá se llama un pueblo chico, zona rural, que está cerca de Ciudad del Este. ¿Tu nombre, Pico, es Cris o es Cristian o Cris nomás te dicen? ¿Cómo es el tema? Mi nombre es Cris Robert Martínez Escobar. Cris, así como suena, no hay H intermedia ahí, no. No, así mismo como suena. Cris. Sí. Martínez Escobar. ¿Vos jugaste en México, Cris? En 2017-2018. Acá nos acota el colega del diario ABC, Silverio Rojas, que tuviste una ocasión curiosa porque te cambiaron, pateaste el tablero de la bronca, seguramente te lesionaste, ¿fue así? Sí, pero no fue así. El tema es que estábamos jugando contra Toluca y recién había empezado el campeonato, no he tenido tanta regularidad y justo ese partido que creo que fue uno de los mejores partidos, el árbitro me sacó la tarjeta roja. En ese tiempo todavía no estaba el VAR. El VAR, y para mí no era para roja, y con la impotencia que tenía, lamentablemente
me abrieron la puerta y nunca pensé en la consecuencia, sino en ese momento no pensé y con la impotencia que tenía agarré y pegué la puerta y se rompió el vidrio, y cuando saqué la mano me corté todo. Qué bárbaro. Acá me dicen que el Huachipato tiene un sistema de juego definido, dice el estilo Bielsa. El DT es rosarino y practica esa forma de jugar. Sí. ¿Es cierto la verdad eso? Que es muy buen entrenador, la verdad que es un tipo que trabaja todos los días, es muy disciplinado, vive para el fútbol. ¿Cómo se llama? Él se llama Juan Lubera. Lubera. Lleva ya 4 años en el club y todos los jugadores, casi la mayoría son de la cantera, y todos los jugadores que él había formado, porque ya lleva como 4 años, y cuando se fue Gustavo, él la agarró como interino y como había resultado, él quedó como el número 1. Ah. Bueno, Cris, qué placer de conocerte, de charlar contigo. Muchos éxitos será ahí, vamos a estar atentos. Está en la lista de reservados de la selección, te cuento. Y bueno, muchos éxitos y mucha salud para vos y tu familia. Muchas gracias y muchas gracias por llamar. Saludos a toda la gente que están escuchando y espero algún día pueda tener la oportunidad de vestir la albirroja. Gracias, Cris, muy amable. Cris Martínez, desde Chile, primer medio con el que habla el delantero del Huachipato. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Chegusán en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carri Outbarea Gourmet Área 3. En las redes @Chegusán_PY. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Recicolor. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubícanos en el área 4 frente a la plaza Cara a Cara. Delivery 0984-955858. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vine a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones Kinshocks, servicios adentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnósticos electrónicos, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados
interesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, para los que siguen en fútbol internacional, Granada le está ganando a Real Sociedad 1-0. Osasuna pierde ante Real Betis 1-0. Osasuna de local. Cádiz-Barcelona a las 4 de la tarde. Arzamendia en el banco. En el banco. Ahora, Napoli. Qué grande Napoli. 4-0 le está ganando la Sampdoria de visitante. Otra vez 4-0, ¿no? Sí, señor. La otra le ganó 4-0 Espera, te doy los datos, Federico. A Udinese ganó 4-0 la última. Te doy los datos. Osimhen, Ruiz, Osimhen y Zielinski, los goles. ¿Qué querés saber de Napoli, Federico? No, me llama la atención 2-4-0. ¿Querés saber Napoli, promedio de edad, 28 años. Juega 4-3-3. ¿Quién es su técnico? Roberto D'Aversa. Bravo. No, Napoli, espera, no, cállate, espera un ratito, Chu. Espera, que no, yo le leí al entrenador de Sampdoria, D'Aversa. No es que es local, pues es Sampdoria. Espera, pero tengo acá, Napoli, Luciano Spalletti. Claro. Luciano Spalletti. Dirigió a la Roma, Inter y ahora a Napoli. ¿Está bien, señor Chan? Ania ya apurati, Chan. Roma Udinese juegan a las 14:45. ¿Cómo estamos de ver? Dale, liquidamos, por favor. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aire, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. 6-1 perdió Paraguay futsal. Cumplimos con todo, Bruno. Quedó fuera del Mundial Chilaver. El técnico Carlos Chilaver, tendencia en este momento. La crítica que está recibiendo por los hermanos Ayala. Las críticas por los hermanos Ayala. Sí. ¿Qué tenés para cerrar, mi querido Ariel? Repetir la programación del campeonato que comienza el sábado, como decíamos, Nacional frente a 12 de octubre en el Arsenio Erico a las 18 horas. Cerro Porteño Luqueño el sábado 20 y 15 en la Nueva Olla. River Olimpia va a ser el domingo a las 18. Los Jardines del Quelito. Guaireña, Libertad, 20 y 15, Parque del Guairá, y cierra la fecha el día lunes, Sol de América Guaraní, en el Yani, 19:30. Bueno, Santoral, mi querido, para no irnos, Ariel, escuchá, San Pío. Sí. No, hoy es un... San Zacarías. Arrancamos muy bien. Santa Tecla. Ahí ya nos vemos. San Lino y San Adámano, con 2 M. ¿Cómo se pronuncia? San Adámano. Impresionante. Bueno, nos vamos. Gracias por la atención. Buenas tardes. Hay un equipo de fútbol que se llama Santa Tecla. Sí, en Honduras, algo así era, ¿verdad? Sí. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Se posterga inicio del juicio oral contra el sacerdote Silvestre Olmedo. Estaba previsto que esta mañana se inicie el juicio oral contra el sacerdote Silvestre Olmedo, quien fue denunciado e imputado por acoso sexual. Sin embargo, el tribunal decidió postergar el juzgamiento a pedido de la defensa. Por su parte, el Ministerio Público, representado por la agente Elena Fiori, y la querella no se opusieron a lo solicitado. De esta manera, el tribunal fijó una nueva fecha para el 5 de octubre y la convocatoria es para las 8 de la mañana. Lo que pasa en el mundo.
Estados Unidos autoriza tercera dosis de Pfizer para personas mayores y de alto riesgo. Estados Unidos autorizó el uso de terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65 años y las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentren en entornos de alta exposición al virus. La medida implica que decenas de millones de estadounidenses pueden recibir un refuerzo 6 meses después de la segunda inyección. La FDA anunció que la decisión se tomó con base a la ciencia y los datos disponibles. Temperatura en Asunción 27 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. ABC Cardinal, 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ABC Cardinal, en Instagram, ABC Cardinal. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domarisky y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y